Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 6. Buenos días con todos. El aula 14. Vamos a iniciar entonces. Nos toca ver la parte de geografía, como ustedes lo pueden apreciar. Esto es clima y después nos vamos a lo que es educación cívica. Pero antes de continuar, a ver, díganme, chicos, si se escucha bien el audio. Buenos días, Patrick. ¿Estamos bien con el audio? ¿No hay ningún problema? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo están, chicos? Bueno, los que están en Lima, una mañana fría, ¿no? Llovizna, profesora, sí, tenemos llovizna por ahí en algunos sectores, creo, parece, de Lima, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Nos toca, ¿se aprecia todo? ¿No hay problema? Sí. Vamos a acomodarnos un poquito. A ver. Ok. Bueno, el tema de hoy, ¿qué es lo que vamos a desarrollar hoy? Vamos rapidito, antes que nos den el tiempo también. Climas del Perú, ¿ya? Esta gran diversidad de climas que presenta nuestro país, en el hecho que también no solo tenemos pues diversidad de relieves, como acabamos de ver la semana pasada, sino también que existe esta diversidad climática a lo largo de todo el territorio, ¿no? Ahora, vamos a definir lo que es un clima, ¿ya? Elementos y factores que generan la modificación de las características de un clima también. Y estos climas del Perú, ¿cómo se clasifican? Vamos a tener ahí, en este caso, a Köppen en la clasificación. Vamos a ver esa variabilidad climática que existe tanto en las regiones de la costa, sierra y de la selva. Ahora, como todo acontece en el sistema atmosférico, como todo está en la atmósfera, entonces estamos hablando de gases, por lo tanto, esto va a tener cuando se calienta mucho, cuando se enfría mucho, vamos a tener fenómenos. Estos fenómenos van a denominarse de origen climático, por eso el nombre, y van a tener un impacto en la economía, sobre todo en la sociedad, ¿no? Y esto significa pérdidas en algunos casos, pérdidas económicas también, ¿no? Y también por ahí a veces las pérdidas humanas. Y el famoso niño, ¿no? Lo que se conoce como la oscilación del sur. Ese es el Chicos, y yo sé que esta parte ya no es la parte de la evaluación para lo que es el ciclo ordinario, pero es importante, no deja de ser importante. Empezamos con la diferencia entre tiempo y clima. Es lo mismo decir tiempo atmosférico o tiempo meteorológico que clima, no es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver que a veces algunos tienden a expresarse mal, ¿no? Cuando dicen, profesora, amaneció nublado, con llovinas y de pronto a las 10 de la mañana hay brillo solar, profesora, a las 12 ya la temperatura se elevó, a las 2 de la tarde mucho más. Entonces, algunos se expresan y dicen, hoy este clima está loco. No sé qué hacer con este clima hoy, ya no sé qué ponerme. Se expresan incluso medios de comunicación que han hablado así, ¿no? Pero no es así. Hay una diferencia, lo es. La expresión correcta, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería la expresión correcta? Fíjense, acá habla de tiempo atmosférico. Profesora, tendríamos que decir, ¿está loco el tiempo, profesora? Bueno, mira, sabemos que el tiempo atmosférico o meteorológico, también se denomina de esa manera, indica el estado de la atmósfera, o sea, cómo está la atmósfera en un momento determinado, en una localidad dada, ¿ya? Se caracteriza por ser variable, o sea, es variable, es decir, cambia de un momento a otro. Entonces, el del tiempo es percibido, es sentido en cuestión de corto tiempo, en cuestión de horas incluso, ¿no? Y es continuo el cambio. A eso no es que cambie el clima a cada rato, no. Lo que está cambiando es el tiempo atmosférico. Acá les han puesto un gráfico, porque este es el PPT oficial de la PRI, ¿ya? Entonces, donde dice, por ejemplo, la localidad de Ayacucho, ¿no? Donde habla de dos parámetros importantes para nosotros definir qué tipo de clima puede acontecer en una superficie. La temperatura y, en este caso, las precipitaciones. Lo de celestito son las precipitaciones
y rojito y azul serían la temperatura. Entonces ahí fíjense que esto es variable, ¿no? ¿Dónde llueve más y en qué época llueve más? Por ejemplo, son parámetros que se toman en cuenta, ya sea por meses, y fíjense que esto no es constante durante todo un año, entonces las épocas de lluvia son las épocas de verano, ¿no? Enero, febrero, marzo, empieza en diciembre, y la época donde ya no hay muchas lluvias, ¿no? Mayo empieza, junio, julio y coincide con el invierno. Entonces, y la temperatura se eleva mucho más, obvio que en la época de enero, febrero, marzo y empezando en diciembre. Y las temperaturas descienden ya pues en los otros meses mencionados, ¿no? Entonces, estos son parámetros. Cada uno de ellos, cada uno en enero, lo que pasa en enero, por ejemplo, todo el mes de enero, ¿ya? Eso vendría a ser cotejar el estado del tiempo atmosférico en esa localidad de Ayacucho en ese determinado momento. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Entonces, finalmente, chicos, este gráfico sería para establecer, estudiar el tipo de clima que existe, sobre todo, ¿ya? En una localidad. Pero, ¿cómo lo hago? Estableciendo los parámetros de tiempo atmosférico en cada una de estas regiones, ¿no? De repente acá no se aprecia mucho lo que uno quiere definir con tiempo atmosférico, pero vamos a esto, ¿no? Fíjense, ya, cuando te hablen de Lima metropolitana, miren cómo amanece. 6 de la mañana está nublado y hace frío. Profesora, se parece a lo donde yo vivo. Muy bien. A las 8 de la mañana hay una llovizna o garúa continua, ¿no? Fíjense, en cuestión de 2 horas ha cambiado. 2 horas más dejó de generar pues caída de lloviznas y hay una sensación de frío. A las 12 hay un ligero brillo solar, pero a las 2 de la tarde ya el brillo solar es intenso, tanto así que te quitas la chaqueta, etcétera. Entonces, fíjense esta variabilidad continua, ¿ya? Esto se da ¿dónde? Esto se da en la baja atmósfera, o sea, en la troposfera, y donde lo vamos a sentir y percibir que es en cuestión de corto tiempo estos acontecimientos. Entonces varía, como dice, de un momento a otro. ¿Ya? Esto se conoce como tiempo, sobre todo tiempo atmosférico. ¿Ya? No estemos ahí de repente expresándonos de diferente forma, ¿no? Ah, el clima está loco, no. El tiempo varía en cuestión de horas. A diferencia del clima, el clima ya es más estable, no es variable, ¿ya? ¿Y qué cosa es el clima? ¿Cómo nosotros definimos que esa zona tiene un clima tropical, un cálido, un templado, subhúmedo, etcétera? ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, ¿qué haces? Como has estudiado ahí, fíjense el primer gráfico que les mostré, ¿no? Habla del promedio de los estados del tiempo atmosférico. Así, profesora, claro, pues mira, esto de acá, promedio, acá tienes, fíjense, en un año ha sacado esto, de enero a diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Cada uno de estos meses has estado evaluando el tiempo atmosférico de la localidad de Ayacucho y finalmente sale un resultado. Entonces, tú sumas eso constantemente. Ahora, profesora, ¿solo en un año puedo establecer el promedio del tiempo atmosférico? No. Esto se hace a través de varias observaciones, ¿no? Entonces, una vez que esas observaciones son continuas, que ha variado, comienzas a analizar y lo tienes que hacer por un periodo largo, pues, ¿no? Acá hablamos de 30 años, ¿no? 30, imagínate 30 años cotejando el promedio de estado del tiempo. Entonces, ¿qué sería la sumatoria y la división, ¿no? Finalmente de este tiempo atmosférico para nosotros determinar un tipo de clima, ¿no? Sobre todo en una determinada superficie, ¿ya? Eso es lo que vamos a, en este caso, a destacar. Ahora, vamos a ver los elementos del clima. Estos elementos, ¿qué te muestran a ti? Las características de un clima, o sea, cómo es el clima, ¿no? Profesora, ¿cómo describe un clima? Temperatura, humedad, presión, vientos, en este caso precipitaciones, insolación, todo esto sirve para generar, describir las características de cómo es un clima. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primero, tenemos la insolación, que no es otra cosa que la cantidad de energía en forma de radiación. O sea, esa energía que viene del espacio. Profesora, la radiación solar, así es, que viene y llega acá en forma de radiación. Esto genera qué cosa? Pues que en la Tierra se transforme, se eleve la temperatura,
de otro elemento ¿no? Profesora, entonces esto de la temperatura es la variación del calor que hay en la atmósfera. ¿Está relacionado con la atmósfera, profesora? Sí, está relacionado con la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? La mezcla de gases, ¿no? Ah, y gracias a la atmósfera dice que tenemos desarrollo de vida en el planeta. Entonces uno se pregunta, dice, ah, sí, profesora, grado de calor que hay en la atmósfera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué así salga el sol en unas zonas, por ejemplo, altoandinas? Imagínate que estás en Lima, es distinto. En una capital cerca del litoral costero, la sensación del grado de calor es mayor con respecto a que estés en la punta del Huascarán, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué tenemos a generar, por más que salga el sol en la punta de Huascarán, no te calienta? No tienes calor. Por más que la radiación sea muy fuerte, ¿no? La energía que llega es fuerte del sol, pero de pronto te dicen, profesora, está saliendo el sol, pero no me calienta, profesora. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, todo es a través de la atmósfera. Todo esto es a través de la atmósfera. Entonces, uno que dice, no sé si te habrá pasado en algún momento, ¿no? Por ejemplo, tú encierras en tu habitación y al encerrarte en tu habitación, pues no quieres que nadie te escuche, cierras todo, o pones música y comienzas a bailar. Entonces, cuando comienzas a bailar, estando en tu habitación, todo cerradito, empiezas a sentir calor, ¿no? Ah, profesor, estoy sudando, estoy quemando calorías. Bueno, eso es lo que piensas. Y de pronto ves que la sensación térmica en tu habitación se ha elevado, ¿no? Y comienzas a sentir, pues, ahí que se eleva la temperatura. Sales de tu habitación y vuelves a sentir frío. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Oh, profesor, ¿de verdad qué está pasando? ¿Y saben a qué se debe todo esto, chicos? Esto se debe, ¿ya? Esto se debe a la presencia de gases. No olvidemos esto. ¿Qué cosa es esto de gases? Esto es la atmósfera. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos gases tienen la particularidad de generar esto. Hay unos más que otros, ¿ah? Generar la captación de calor. Captan el calor, la energía la captan. Esa energía que tú liberas cuando bailas, la captan. Entonces, cuando tú te encierras en tu habitación, no estás solo, se podría decir, ¿no? Por eso no estoy solo, no estás solo. Te encierras con estos gases y finalmente cuando liberes esta energía que tú la estás produciendo, ellos captan el calor. ¿Y qué van a hacer? Una vez que captan esta energía, elevan la temperatura. Tienden a elevar la temperatura. ¿Ya? Entonces, donde hay menor densidad de gases, la captación de calor será menor. Donde hay mayor concentración de gases, la captación será mayor. ¿Ya? Entonces, ahí está relacionándose la temperatura con la atmósfera. ¿No? Y ahí tenemos también la humedad como otro elemento del clima, ¿no? Profesora, la humedad, esto es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Profesora, vapor de agua en la... Así es. El instrumento que lo mide es el higrómetro, ¿ya? Hay dos formas de establecer la humedad. Una es la absoluta, ¿ya? Y otra es la relativa. La común, la que nos dan en los medios de comunicación, a veces dicen, Lima el 99% de humedad, ¿no? Y sobre todo en invierno es terrible. Lima, no sé si alguien está por acá en Lima, en qué distrito. Si estás cerca del litoral costero, peor, todavía la humedad tiende a aumentar. Pero la absoluta se mide en centímetros cúbicos, ¿no? La masa de aire, ¿no? En centímetros cúbicos. Esto es no tanto utilizada, sino para establecer parámetros, pero la absoluta. Pero la relativa se expresa en porcentajes. Entonces a ti, ¿no? Te dicen el 99% de humedad en Lima. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo, pues, que el nivel de saturación del aire en agua es del 99%. Quiere decir que prácticamente estás respirando agua, ¿no? Y Lima tiene esa característica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha humedad. Profesora, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, la humedad genera pues que sientas más frío,
Cuando más humedad, sientes más frío. Y eso hace también en el lado contrario. Cuando viene el verano, no sé si alguien ha sentido eso o algunos nada más, pero es así, cuando hay más humedad en la atmósfera, ¿qué pasa, chicos? Hay más captación de calor y sientes un bochorno, la sensación térmica es mayor, ¿ya? Hoy sí, pero ahí está el vapor de agua presente, sobre todo a este nivel, ¿ya? Pasamos a las precipitaciones. Esto se da por el ciclo del agua, la evaporación, la condensación, el enfriamiento, las precipitaciones que se dan, el retorno a la zona continental, ¿no? Esto puede ser con caída de agua. Esta es la caída de agua en forma de lluvia, granizo y nieve. O sea, quiere decir que es sólido o líquido. Y lluvias, lloviznas también hay de menor proporción, ¿no? Y también los chubascos que son mucho más, en este caso, fuertes, ¿no? Estos chubascos que cuando tú sales son lluvias fuertes que en cuestión de 2, 3 minutos ya te empapó todo, pues, ¿no? Esto sobre todo en las zonas más lluviosas, en el caso del Perú, la zona de la selva alta. Y el instrumento que lo mide es el pluviómetro, ¿ya? Ahora, miren, seguimos con algo, un elemento importante que es la presión atmosférica. Profesora, ¿el aire pesa? Sí. Es el peso que se ejerce, es el peso que se ejerce sobre todo una columna de aire, o sea, esta columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Entonces, es el peso que se da, que se ejerce, ¿ya? Pero en una forma de una columna de aire a nivel de la superficie, ¿no? En la superficie. Entonces, el instrumento que lo mide, ahí tenemos el barómetro. Ojo que es aire, que ejerce presión de manera vertical, como estamos acá, ¿ya? La presión atmosférica dice acá PA, en forma vertical, ¿no? Es lo que ejerce y se llama presión. Entonces, cuando eso está pasando, ¿ya? Esa masa de aire está ejerciendo peso, ¿ya? De forma vertical, en forma de una columna. Chicos, esto estamos en una zona de alta presión, ¿no? Así. Y de pronto, esto ya no queda ahí, pues que no va a quedar quieto por siempre el aire así, ¿no? Entonces, esto se va a desplazar de forma horizontal, ¿ya? Luego se desplaza de forma horizontal. ¿No ves que ha ejercido peso ahí? Esa es alta presión. Y de pronto se traslada de forma horizontal. Este traslado que tú ves acá, qué es eso? Son los vientos. ¿Ya? Entonces los vientos tienden a circular en su mayoría, o también vertical algunos, de ascenso y descenso. Fíjense, son los vientos, se desplazan. Ahora, y estos no se van a quedar en la superficie, pues haciendo algunos casos, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona, cuando ya está ascendiendo esta masa de aire, es una zona de baja presión. Profesora, ¿por qué de baja presión? Porque ya son más ligeros, ya no tienen tanta presión, están ascendiendo más bien. ¿Ya? Entonces ahí, como nosotros hablamos de estas masas de aire, ¿no? Que están en movimiento horizontal, fíjense, horizontal, así como acá. Entonces, por ahí en tu contenido de separata que te han dado, dice los vientos, ¿no? Ahí dice, menciona, se desplazan de masas, son masas de aire que se desplazan de zonas de alta presión a zonas de baja presión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este proceso de circulación de los vientos. ¿Es importante? Sí, pues interviene también en el clima, ¿no? Por eso es un elemento del clima. Ahí tienes los dos instrumentos que es el anemómetro y la veleta, ¿ya? Bueno, el anemómetro y la veleta. La diferencia, bueno, la veleta es el gallito que se mueve, ¿no? Y genera medir la dirección del viento. En cambio, el anemómetro es más completo, como ustedes ven ahí, no solo mide la dirección, también la velocidad del viento, ¿ya? Entonces, chicos, ahí tenemos sobre todo estos elementos del clima que cuando tú hablas de cada uno de ellos en una superficie, estás describiendo las características del clima. Les pongo este gráfico, ¿ya? Este no es, bueno, esto es para que podamos entender, porque todo lo que pasa en el Perú, ojo, ¿ya? Todo lo que pasa en el Perú, eh, si no entiendes el proceso de algunos elementos, ahí viene la confusión, ¿no? Profesora, ¿y dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Entonces ahí viene esto.
Vamos a hablar de los vientos, porque los vientos intervienen en la modificación de nuestro clima, sobre todo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los responsables en algunos casos, ¿no? Y por qué entendemos zona de convergencia. Profesora, zona de convergencia igual que las placas, sí, también hay de los vientos, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares se produce esto? Por ejemplo, esto es la zona del Ecuador, hay dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur, estos son los llamados vientos planetarios. Y estos vientos planetarios, fíjense, la circulación es distinta de acuerdo al hemisferio, ¿no? ¿Esto debido a qué? Al efecto Coriolis, pues, ¿no? Esto producto del movimiento de rotación. ¿Qué va a pasar? Mira, te presento, acá están estos vientos alisios, ¿no? Estos vientos alisios, tanto del norte como del sur. El desplazamiento es de, en este caso, este a oeste. Fíjense en el caso del sur, ¿no? Acá tienes. Profesora. Y todos ustedes desplazan a la zona del Ecuador. Entonces, cuando llegan a la zona del Ecuador, tanto los alisios del norte como, en este caso, los alisios del sur, van a converger. Convergen. Acá, los dos, ¿ya? Profesor, convergen. Y cuando convergen, ¿qué va a pasar? Estas dos zonas, ¿ya? Estos vientos se elevan, ¿ya? Estos vientos tienden a elevarse, así. ¿Listo? Entonces, lo que se ha formado es en una zona de convergencia de la línea o del ecuador terrestre, se ha formado esta zona de convergencia donde los vientos tienden a enfriar, tienden a elevarse. Entonces, ¿qué sucede acá, jóvenes? Lo que se está formando acá es un ciclón, ¿ya? Esto es un ciclón. ¿Por qué? Porque es ascendente. Y fíjate que en el Ecuador las temperaturas son más elevadas, hay mayor incidencia de la luz de manera perpendicular, eso sí debes recordar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Convergen estos vientos, los vientos alisios vienen cargados de humedad. Entonces, ¿qué pasa cuando convergen los dos? Se elevan. ¿Y por qué se llama ciclón? Porque se vuelven bien ascendentes, ligeros, ¿ya? Ligeros, ¿ya? Y ascienden rápido, por eso son ligeros. Y estos son los que causan malos tiempos, pues. Estos son los que causan huracanes, lluvias fuertes, ¿no? Sí, profesora, y se trasladan a las zonas tropicales, en todas estas zonas tropicales. Profesora, entonces el ciclón, acá se forma el ciclón ecuatorial, profesor, sí, acá se forma el ciclón ecuatorial. ¿Este ciclón ecuatorial llega al Perú? Sí, pero no forma huracanes, pues chicos. Lo único que hace este ciclón ecuatorial es aumentar la pluviosidad, o sea, las lluvias en la costa norte y en la selva baja. ¿Ya? Ojo con esto. Profesor, esto es zona de convergencia. Entonces, ahora, nos alejamos del Ecuador, fíjense, 30, 30. ¿Ya? Acá están los contralicios. Fíjense los contralicios y los circumpolares de las zonas de los polos, cerca de los polos. Entonces uno se pregunta, profesor, ¿estos vientos ya son cargados de humedad? No, ya no, pues son fríos. ¿Ya? Y miren, estos contralicios son en contra del desplazamiento de los alisios, en los dos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, acá. Profesora, otra zona de convergencia, los circumpolares con los contralicios, ¿no? Tanto en los dos hemisferios. Entonces, cuando esto sucede, ya también se va a producir una zona de convergencia. Y profesora, ¿se elevan los vientos? No, como son fríos, ya no se elevan. ¿Ya? Como son fríos, son pesados. ¿Es una zona de convergencia este sector? Sí. ¿Ya? Como son fríos, son pesados y descienden. Ya no son como los ciclónicos. El ciclón hace esto, ¿no? En cambio acá, estos vientos, como son fríos y pesados, descienden. Este es anticiclón. ¿Ya? Este es el anticiclón. Y tú debes recordar, a ver chicos, despertamos un poquito. Y hay dos anticiclones que intervienen en el clima del Perú. ¿Ya? Y fíjense que se forman en una zona de convergencia, en una zona fría, el extremo sur, ¿no? Pasando, y estamos hablando de una zona de 60 grados. Entonces, si te hablo de un anticiclón, dime tú qué anticiclón será. A ver, tenemos uno, ¿no? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué anticiclón será? Estamos ahí, chicos. A ver, quiero ver si me están entendiendo esta parte, que es importante, ¿no? A veces no se tiende a pasar nada más, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de anticiclón será? ¿Cómo se denomina este anticiclón? Del Pacífico, muy bien, en este caso, André. Y este anticiclón son, en este caso, vientos fríos, ¿ya? Vientos fríos. Y como son pesados, caen, pues.
¿Lo frío es pesado, profesora? Sí. Entonces, como cae, está ejerciendo presión. Entonces, esta zona se conoce como zona de alta presión. ¿Ya? También está el anticiclón del Atlántico Sur. Ese es el que genera el friaje en el Perú. Muy bien. Entonces, había que resaltar estas cositas. Ahora sí, miren, acá tienes el desplazamiento de las masas de aire, ¿ya? Que tienden a descender de forma vertical, se desplazan de forma horizontal y ascienden también. Ese movimiento circulatorio se da de zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿ya? Alta presión es cuando se ejerce peso y baja presión es cuando los vientos son ligeros. Ya vamos a tener en cuenta eso. Muy bien, entonces vamos a los factores del clima. Los factores son distintos a los elementos. Los factores van a modificar, acentuar o limitar los elementos de un clima. Lo modifican, lo acentúan o limitan los elementos de un clima. Entonces, si, por ejemplo, en el caso del Perú, ya vamos a ver acá, por ejemplo, un factor importante, miren acá. En el caso del Perú, estamos cerca de la línea ecuatorial. Entonces, por su ubicación, ya, por la ubicación que tiene el Perú, nos correspondería un clima cálido, húmedo, lluvioso. ¿Qué quiere decir? Imagínate, todo lo que está de rojito en el Perú, todo sería cálido, húmedo, lluvioso. Profesora, la costa peruana ya no sería desértica esta costa, sino estaríamos hablando, pues, cubierto de vegetación, ríos caudalosos, altas temperaturas. Eso pasaría, y lluvias constantes. Pero eso no pasa, solamente tenemos esto en una región del Perú, ¿no? Profesora, en la Amazonía, así es. Entonces, estos factores, ¿no? Sobre todo ahí geográficos, están modificando esa condición tropical que debería tener el Perú. Entonces, los factores hacen eso. Quiero que entiendas esa partecita. ¿Ya? Los factores tienden a modificar, acentuar o limitar los elementos de un clima. Ahí tienes los cósmicos y los geográficos. ¿Ya? Los cósmicos están relacionados ¿con qué? Con el espacio exterior, ahí tienes la forma de la Tierra, movimiento de rotación, movimiento de traslación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto que es un factor, profesora? Claro, pues no es lo mismo la forma de la Tierra, también, y ahí falta algo también, que es la inclinación del eje de rotación que va con estos dos. ¿Por qué, profesora? Porque la inclinación y la forma de la Tierra, todo esto va a generar, por ejemplo, la desigual distribución de luz y calor. Ustedes saben eso, la primera clase, ¿no? Y eso que genera en la Tierra, ¿no? La desigual distribución de luz y calor forman las llamadas zonas térmicas en el planeta. Entonces ahí ya estamos empezando con la diferenciación de temperatura, de humedad, etc. El movimiento de rotación también, porque esto genera la diferenciación de día y noche. Y el movimiento de traslación, que ya conocemos que forja las estaciones. No es lo mismo decir verano que invierno, son cosas distintas, ¿ya? Y los factores geográficos, sobre todo ahí la continentalidad, oceanidad, que vamos a explicar, también inciden en que los elementos del clima tiendan a variar, ¿ya? No es igual estar cerca de un litoral costero que estar alejado del litoral costero, ¿no? Cerca al mar o lejos del mar, no es lo mismo. Entonces, los elementos del clima tienden a variar, ¿no? Es por eso que algunos que viven cerca del litoral costero, Miraflores, Chorrillos, Barranco, por ejemplo, tienden más a sentir la humedad, a diferencia de aquellos que están en La Molina, Tevitarte, de repente, que la humedad ya es menor, ¿no? Por eso hablan de los llamados microclimas también en algunos casos, ¿ya? Y la latitud, que es la referencia que yo voy a tener de manera angular, en este caso, con respecto a la línea ecuatorial, ¿no? Y esto 0 a 90 grados, ¿no? Y tenemos acá la altitud. La altitud, la referencia es metros sobre el nivel del mar, sobre todo, ¿no? En este proceso. Muy bien, chicos. A ver, miren, acá tenemos, vamos a ver, quiero su participación de ustedes, ¿ya? En esta partecita para terminar y para que se comprenda. De estos factores, cómo inciden y modifican, pueden modificar también, ¿no? Las condiciones climáticas de una superficie. A y B, alta latitud, baja latitud, A y B, ¿no? Entonces, chicos, ¿dónde habrá más temperatura? ¿En A o en B? A ver, ¿dónde habrá más temperatura? ¿En A o en B? Empezamos. A ver, ¿dónde habrá más temperatura? ¿Estamos ahí?
Vamos a participar un rato. A ver. A ver, ¿dónde habrá más temperatura en A o en B? La mayoría me dice, profesora, B. Muy bien. ¿Y en A? ¿Cómo será la temperatura en A? ¿Mayor o menor? A ver, ¿dónde será? ¿Cómo será la temperatura en A? ¿Mayor o menor? Daniela me dice, profesora, menor. Y Hermina también, Cintia me dice, menor. Muy bien, seguimos. Humedad, ¿qué es? Vapor de agua en la atmósfera. ¿Dónde hay mayor humedad, chicos? ¿En A o en B? ¿Dónde hay mayor humedad en A o en B? A ver, ¿dónde crees que habrá mayor vapor de agua? A ver, en A o en B, en las zonas de alta latitud o zonas de baja latitud. Ya, por ahí me pone André, Nicole, me ponen en B, profesora. Algunos no quieren responder, algunos no quieren. Profesora, no quiero equivocar. Equivócate. Total, al final es acá nomás. Entonces, alta latitud, alejado del Ecuador, baja latitud, cerca del Ecuador. Chicos, temperatura, humedad, ¿ya? En las zonas de baja latitud, la temperatura y humedad mayor y acá menor. Fíjate que varía los elementos del clima. A eso quiero llegar. Y sabemos por qué, ¿no? Porque ya sabemos, podemos explicar por qué pasa esto, ¿no? Entonces, la posición latitudinal también es importante para definir un tipo de clima que existe en una superficie, ¿no? Sabemos que los rayos solares inciden de manera perpendicular en el ecuador, por lo tanto hay mayor temperatura, mayor humedad porque hay mayor evaporación. Y nos alejamos del ecuador y esto tiende a disminuir porque la incidencia de los rayos como son de manera tangencial en la zona de los polos, ¿no? Y eso va disminuyendo, bueno, a medias, a oblicua, por ahí pasa. Pero las temperaturas con respecto a B tienden a ser menores y la humedad también es menor, ¿ya? Entonces la incidencia acá es menor en A y B es mayor. Vamos a sobre todo, en la altitud. Por ejemplo, menor altitud A, ¿ya? Y mayor altitud B. ¿Listo? Dime dónde hay mayor temperatura, chicos, dónde hay mayor temperatura. A ver, ¿dónde hay mayor temperatura? Vamos a poner ahí A o en B, ¿dónde hay mayor temperatura? ¿En A o en B? A ver, ¿dónde crees que hay mayor temperatura? En altitud, ¿en A o en B? ¿Tú qué dices? A ver, en A, profesora, Daniela me dice en A, contundente, Daniela. También Cintia, Ariana, ahí pone, muy bien, por ahí. ¿Y en B? ¿Cómo será la temperatura? Si en A es mayor, ¿seguirá menor también o mayor en B? ¿O cómo será? Ahí David dice menor. Entonces, lo que tú me estás diciendo, ya, lo que tú me estás diciendo es que vas a sentir más calor que en la punta del Huascarán. Eso es lo que me estás diciendo acá. ¿Seguro, no? Muy bien, seguimos. Humedad, aunque no se vea. ¿Dónde hay mayor humedad? ¿En A o en B, chicos? A ver, ¿dónde hay mayor humedad? A ver, ¿dónde hay mayor humedad? ¿En A o en B? A ver, ¿dónde sentirás más que estás respirando agua, que sufres de afecciones respiratorias, que te da alergia, la humedad terrible? ¿Dónde hay mayor humedad? Ajá, por ahí David dice en B. ¿Y en B? ¿Qué será en B, chicos? A ver, en la punta del Huascarán habrá mayor humedad o menor humedad. Reflexionen de esa manera también, pues, ¿no? A ver, ¿dónde habrá mayor o menor humedad? Me han dicho que en A hay, sobre todo, mayor humedad. ¿Y en B? ¿Cómo será la humedad en B? A ver, en B, mayor o menor la humedad. ¿Tú qué dices? Manifiéstate. Profesor, es que nunca he salido de viaje, profesor. No, pues no es necesario. Ya, por ahí, no, nada que ver. Basta tus conocimientos. Menor. Y algo más fuerte, ¿ya? La presión atmosférica, a ver, vamos a la presión atmosférica. ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿Dónde has sentido más peso del aire? Oh. ¿En A o en B? ¿Mm? ¿Dónde has sentido más peso del aire ahí? Oh, profesora, mucho peso. Muy bien. Échale la presión atmosférica. A ver, vamos a ver. Miren,
Felicito a todos los que han respondido, ¿ya? Menor altitud y mayor altitud. Esta es una referencia importante que nos involucra a nosotros, chicos. ¿Por qué crees que tenemos esa diversidad climática? Uno de los factores más importantes en el Perú que está generando esa diversidad de climas en nuestro país es que la cordillera de los Andes nos atraviesa, ¿ya? Y genera esos llamados pisos altitudinales y por lo tanto es en esos pisos altitudinales que se diferencian climas, ¿ya? Eso es lo que tenemos sobre todo en nuestro país. Ahora, te estoy poniendo 3 elementos del clima, ¿no? Temperatura, humedad, presión atmosférica, 3 elementos, de los cuales cuando tú vas subiendo la cordillera, tienden a disminuir, o sea, todo esto disminuye cuando tú subes la cordillera. O sea, en la parte más alta vas a encontrar menor temperatura, menor humedad, menor presión atmosférica y mayor a menor altitud, ¿ya? Entonces, no es lo mismo vivir en Lima que en Cerro de Pasco, pues, ¿ya? No es lo mismo. Son situaciones de ubicación distinta y acá la referencia o el factor geográfico que cambia es, es en este caso la altitud. Están en el mismo país, pero con diferente clima. Entonces, ¿qué factor geográfico ha hecho que esto se modifique? Pues ahí tenemos la altitud, ¿ya? Profesora, entonces, ¿por qué tenemos mayor humedad, profesora? ¿Por qué acá tenemos mayor temperatura, mayor humedad, mayor presión? Acabo de explicarte, cuando estábamos iniciando, los elementos del clima, ¿verdad? Esto se debe a los gases. Chicos, mira esto, ¿ya? Tenemos acá la masa gaseosa, o sea, la atmósfera, ¿no? Esta mezcla de gases. Los gases son atraídos también por la fuerza de gravedad y existen los gases pesados. Ahí está el nitrógeno, está el oxígeno, por ejemplo, que esto es jalado por la gravedad. Es por eso que cuando tú subes a una determinada altura, como estos gases pesan más, la gravedad los atrae, ya no encuentras mucho oxígeno, ¿no? A partir de los 4.000, 5.000 en algunos casos. Y por eso, chicos, ¿ya? Que acá esta densidad tiende a ser mayor. Entonces, si hay mayor densidad, ¿qué significa? Mayor captación de calor, mayor evaporación, humedad, la presencia, la cercanía también al mar es un elemento, ¿ya? Y también más peso del aire. Subes, ¿qué pasa con esta densidad? Va a ser pequeñita. La densidad es menor, ¿ya? Entonces, la captación de calor va a ser menor. Entonces, las temperaturas ya son más bajas. La humedad también, sientes la sequedad de la atmósfera. Alguien ha ido a la sierra y se le seca pues los labios, le sale acá cachetitos rojos, se le parte la cara, ¿no? Sí, profesora, cuando respiro, todo esto está seco, la nariz, así es la sequedad de la atmósfera. Y la presión atmosférica, pues eso qué significa que ya es el aire tiende a ser menor, ¿no? A algunos les falta el oxígeno, les da dolor de cabeza, ya no pueden ahí con su vida, ¿no? Les da el famoso mal de altura, ¿no? Conocido como el soroche, ¿ya? Ahora, tiene que ver también acá, jóvenes, con lo que nosotros hablamos de la oceanidad y continentalidad, ¿ya? Estos dos factores, primero quería que quede claro para nosotros pasar rápido qué cosas son los climas y en qué, cómo es las condiciones también, podamos entenderlos más fácilmente. Entonces, miren acá, oceanidad, cerca del océano, cerca de un lago, por ejemplo. Continentalidad también influye porque no es lo mismo. Imagínate Mongolia, los países que no tienen acceso al mar, con el caso de Bolivia, ¿no? Que tiene el factor geográfico también de la cordillera, pero esos países que no tienen acceso, por ejemplo, al mar, pues influye también en su condición climática, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí, ustedes saben, chicos, a ver, díganme, ¿qué calienta más, lo sólido o lo líquido? A ver, para ti, ¿qué calienta más rápido, lo sólido o lo líquido? Tienes 12, 30 grados de temperatura en el ambiente, 12 del día, una bandeja de agua y una piedra. Está expuesta a la radiación. Dime, ¿qué calienta más rápido? Acá está la piedrita y acá está la bandeja de agua, ¿no? Entonces, ¿qué calienta más rápido, chicos? Esta es la piedra y esta es la bandeja de agua. Entonces, lo que calienta más rápido, ¿qué será? ¿No? Profesora, a ver, siéntate en la piedra, a ver, ¿ya? Y toca el agua. En cuestión de horas, por ejemplo, la piedra se calentó más rápido. Ahora,
Lo sólido se calienta más rápido y lo líquido demora en calentarse. Mira eso, ¿ah? Entonces, ¿qué significa? Así como se calienta rápido esta piedra, también se enfría rápido, ¿no? Y acá demora en calentarse esta agua y demora en enfriarse. Entonces, con esta premisa nos vamos, por ejemplo, a zonas desérticas, zonas donde no hay acceso a humedad, sobre todo a lagos, mar, etcétera. Entonces, en el día, ¿qué hace estas zonas desérticas? Captación de calor. Y encima acá hay una ciudad, imagínate, ¿no? El Cairo, Lima, por ejemplo. Y bueno, Lima tiene el acceso a la humedad por el litoral costero, pero zonas desérticas exclusivamente, o sea, la continentalidad, en el día captación de calor y en la noche, ¿qué va a pasar, chicos? En este caso ya no hay captación de calor, por lo tanto la temperatura tiende a descender. En el día llegas a 40 grados en estas zonas y en la noche a veces llega a 0 grados o bajo 0 grados. O sea, si no te mata el calor, te mata el frío, ¿no? Por eso esa amplitud térmica fuerte, ¿no? En el día calor y en la noche frío. Entonces es un factor, la continentalidad, que afecta a lo que vendría a ser también esta variación de los elementos del clima. A diferencia de las zonas costeras, por ejemplo, donde hay captación de humedad y la humedad tiende a retener calor, tiende a generar más frío, por ejemplo, ¿no? Alguien que vive por Chorrillos, Barranco, Miraflores, por ejemplo, San Miguel, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, el Callao. ¿Qué va a pasar? Pues tienes más acceso a la captación, sobre todo de humedad, la más retención, en este caso, pues, de calor, ¿ya? Y la presencia de la humedad. Te alejas, te vas a otro distrito donde hay, en este caso, estribaciones, más tiendes a no sentir tanto la humedad, tiende a ser más seco, ¿ya? Y lo que pasa en el lago Titicaca, miren chicos, es una zona altoandina, ya se genera la captación del calor, lo que rápido, no se calienta rápido, esto demora en calentarse todo el día, ¿ya? La insolación, y el lago recibe esto, ¿no? Y finalmente esto lo libera porque demora en enfriarse, ¿no? El estado líquido. Y esto lo hace en la noche. ¿Cómo lo hace? En forma de humedad. ¿Y para qué, profesora? Es un regulador térmico, pues el lago, ¿no? Y hace que esta zona altoandina, donde debería haber mucho frío, pues se regule la temperatura. Es por eso que el asentamiento de la población en su mayoría está bordeando el lago. Te alejas del lago, ya comienza la sensación de frío, ¿no? Extremo a ser mucho más. ¿Ya? Entonces, eso es un factor también importante que se toma en cuenta. La oceanidad. Día, captación de calor, noche, liberación de calor. Ahora sí, vamos a estos factores del clima peruano, ¿no? Acá tenemos, como acabamos de decir, deberíamos nosotros tener un clima tropical, cálido, húmedo, lluvioso, pero no lo tenemos. Hay factores que están condicionando, le puse con rojito uno de los más importantes, que es la cordillera de los Andes, que forja esta diversidad de pisos, de climas en la zona de la zona andina y también en la zona de la selva, ¿no? Ahí tenemos la ceja de selva, selva alta y luego viene la llanura recién. La corriente peruana, aguas frías, la corriente del Niño, tenemos aguas cálidas, el anticiclón, mira, dos anticiclones, ya tenemos del Pacífico Sur y del Atlántico Sur. ¿Te acuerdas, no? Ya te estoy mencionando nada más porque esto ya te expliqué, ¿ya? Ciclón ecuatorial, o sea, tenemos anticiclones y ciclones que también están atravesando nuestro territorio. Y todo esto hace que aumente nuestra diversidad, chicos, de los 32 climas que hay en el mundo. ¿Saben cuánto tiene el Perú? 28. Incluso están hablando de más, ¿ya? Pero hasta ahora tenemos 28 climas y, y esto nos hace un país, profesora, y eso hace que tengamos diversidad de flora, diversidad de fauna, claro. Somos un país biodiverso, ya no, pues con estos 28 climas, ya que vamos a hacer, en este caso, pues con biodiversidad nomás, así nomás no se dice, sino como hay mucha biodiversidad, entonces eso se conoce como un país megadiverso, ¿ya? Lo maravilloso del país. Entonces vamos a ver la cordillera, por ejemplo, acá ¿ya? Algo que también ya te expliqué, ¿no? Tiene que ver con qué? Tiene que ver con los vientos alisios que vienen de la zona sureste, ¿no? Acá hacia la zona occidental, ¿verdad? Pero los vientos alisios, ya estos vientos alisios que vienen cargados de humedad, chocan con la cordillera. Y al chocar con la cordillera, ¿qué sucede? Pues estos vientos no se quedan ahí, van a ascender y todo lo que sube, ¿qué pasa? Todo lo que sube, chicos, se enfría. Entonces, esto se condensa, ¿verdad? Y finalmente genera precipitaciones fuertes en el sector oriental.
hay más lluvias en este sector. Profesor, entonces los vientos alisios no llegan a la costa, no llegan a la otra vertiente de la sierra. Llegan y pasan, sí, pero ya no húmedos, sino secos. En algunos casos está generando la presencia de heladas en las zonas andinas. Y en la costa llega mucho más seco, pues, y eso hace que esta costa ya no reciba alta pluviosidad, producto de los vientos alisios. ¿Ya? Oh, profesora, la costa centro-sur sobre todo. ¿Ya? Entonces, y no solo eso hace la cordillera, sirve de barrera natural, sino también que acabamos de explicar, al subir la cordillera, la diferenciación de estos elementos del clima varían, ¿no? Temperatura, humedad, presión, ¿verdad? Y las precipitaciones también, ¿no? Si queremos añadir más, y se generan la diversidad de climas, ¿ya? Entonces, mira lo que está generando la cordillera, la zona costera, ¿ya? La zona del litoral, la zona de los Andes y la zona de la selva, ¿no? Sobre todo esta es la diferenciación. Y tenemos acá, vamos a mencionarlo, vamos a mostrar el gráfico, estos factores que también están condicionando y modificando la condición, sobre todo, que se tiene de nuestro sistema territorial en climas, ¿no? Mira, la corriente del Niño está de rojo porque son de aguas cálidas, interviene en la costa norte, Piura, Tumbes, por ejemplo. Y la corriente peruana o la de Humboldt también viene de la zona central, las zonas en este caso frías, y recorre no solo el Perú, también Chile, ¿ya? Y afecta nuestro clima, sobre todo de la costa peruana, costa centro-sur. Y al igual que el, sobre todo, ¿ya? Al igual que el, tenemos ahí, ¿ya? El anticiclón del Pacífico Sur, una zona, fíjate que los anticiclones, dice ahí, alta presión, ¿no? Profesor, ¿eso qué significa? Ya te acabo de explicar. Alta presión porque son vientos no ascendentes, sino descendentes, fríos, son fríos, son pesados. ¿Ya? Mira, este anticiclón del Pacífico recorre el mar y este es el que se carga de humedad, pues. En cambio, el anticiclón del Atlántico, ¿ya? Ingresa por el continente. Este es el que genera el friaje, pues, en la Amazonía peruana, ¿no? Y también interviene lo que es el ciclón ecuatorial. Y esto es baja presión. Profesora, ¿por qué baja presión? Porque son ligeros, pues ya ascienden, ¿no? Y esto es lo que generan lluvias en la costa norte y en la selva, sobre todo, y en la selva baja, ¿ya? Miren, hasta acá lo oficial, ¿ya? Este es el PPT oficial. Chicos, les voy a presentar rapidito nada más, porque hay cositas que explicar acerca de estos factores que han venido mucho en pregunta también, ¿ya? Profesora, ¿qué es eso? Este es mi mapa mío, ¿ya? Entonces, con respecto a esto, voy a explicar rapidito para no pasarme de tiempo tampoco. Miren, la idea es explicar todo, ¿ya? ¿Qué factores vamos a tener acá? La cordillera, ya lo explicamos, ¿ya? La cordillera, fíjense, acá vienen los vientos alisios, así. Oh, estos son los vientos alisios. Oh, profesora, por todo esto es claro, así viene, mira, y vienen acá también, ¿ah? Toda la zona del Pacífico, miren. Profesora, ¿también los vientos alisios recorren el Pacífico? Sí, pero en el caso nuestro, acá los vientos alisios sirven como barrera natural, ¿no? Acá está la cordillera de los Andes, chocan con ellos, ¿ya? Ahora, la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur intervienen los dos, ¿no? Influyen mucho en la costa centro-sur del país. Jóvenes, si no pasara esto, no tuviéramos corriente peruana ni anticiclón del Pacífico Sur, simplemente esta zona, la costa peruana sería una zona tropical propiamente dicha. Pero no, y la cordillera, la corriente y el anticiclón intervienen para que toda esta zona de la costa centro-sur sea desértica, ¿ya? ¿Qué significa? Que las precipitaciones han cambiado. Ya no hay tanta pluviosidad como otros sectores, como la selva, por ejemplo. Entonces, la corriente peruana hace que la nubosidad que debería ser nuestra esta, ¿ya? ¿Qué es eso, profesor? Estas nubes blanquitas, ¿no? Estas llamadas cúmulos, estas que generan lluvias fuertes, ¿ya? Ya no existan acá en la costa. ¿Así, profesora? Ya no. Lo único que hace la corriente peruana es forjar este tipo de nubosidad, ¿ya? Estratificada, de no tan altas, porque las cúmulos son más altas, ¿no? Estas no, ¿no? Esto producto del enfriamiento de las aguas genera este tipo de nubosidad, ¿no? A los que nosotros conocemos como las nubes estrato, ¿ya? Entonces tú mira el cielo de Lima, en algún momento vas a ver nubes de estrato, siempre tenemos nubes de estrato, ¿no? Por todos lados, nubes de estrato, ¿no? Por eso dicen Lima la gris, ¿ya? Son grisáceas estas nubes, ¿no? No por lo sucia, contaminada, no, 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 esta es Lima la gris.
Tú en Lima vas a tener siempre presencia de nubes de estrato en cualquier estación del año, si te has dado cuenta, salvo en verano que se despeja, ¿no? Etcétera. Esto es producto de que de la corriente peruana, ¿no? Que modifica esa nubosidad, ¿ok? Ahora, el anticiclón con la corriente peruana traen humedad, ¿ya? Generan lloviznas y más que nada el anticiclón, ¿ya? El anticiclón es el responsable de más lloviznas en esta zona de la costa. Entonces, estas estribaciones, como les dije, captan la neblina, ¿no? Esta nubosidad más baja es captada por estas estribaciones y forman las lomas. Por eso las lomas no se dan todo el año, son ecosistemas que se dan a partir de la estación de invierno, ¿no? Cuando hay mucha, en este caso, humedad y se manifiesta a través de esas lloviznas por la captación de las neblinas, ¿no? Y se forjan las lomas. En una zona desértica hay formación de lomas, es lo que estábamos tratando de explicar, ¿ya? Ahora, no todo es malo, pues, ¿no? Uno dice, profesora, yo soy de Lima, es por eso que cuando yo voy a la sierra, yo veo un cielo azul maravilloso. El limeño es así, el limeño que va a la sierra, no sé si les ha pasado, ¿no? Va a ver un cielo azul, le dice, profesora, pero yo no tengo mi cielo azul, pues, ¿no? Pues tú tienes tu estrato, tu cielo gris, eso es para ti, por siempre jamás, ¿ya? Profesora, yo en Lima nunca voy, nunca en tu vida vas a ver eso en Lima. Ah, no, pues, no, nada. Es por eso que a un limeño cuando va a un paisaje de andino se maravilla, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Ahora, tú manda uno de la sierra a Lima. Cuando llega dice, oye, ¿qué es esto? ¿Dónde llegué? ¿No? Entonces uno dice, oh, ¿qué es? Entonces no se acostumbra a veces, ¿no? Entonces a ese cielo azul que siempre pues amanecía, la mañanita, ¿no? El primer rayito de luz, eso no, ya se acabó, en Lima es otra cosa. Ahora, no todo es malo, ¿ah? Esas nubes de estrato, chicos, sirven como colchón, ¿ya? Fíjense, estas nubes, no sé si alguien ha viajado por avión, ha salido de Lima, vía aérea, te dicen, hemos llegado a la ciudad de Lima, por favor, uno ve la ciudad de Lima, puras nubes. Así, profesora, porque, y sobre estas nubes está el sol, ¿ya? Y este sol irradia, ¿qué cosa? Irradia, viene acá la radiación, pero esta radiación choca con estas estratos y no pasa a la superficie, y esto rebota, o sea, se refleja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sobre el techo de estas nubes, hacia arriba, chicos, la temperatura tiende a aumentar, ¿ya? Aumenta la temperatura, ¿no? Tiende a aumentar la temperatura. Pero donde estás tú, que es la parte donde están las lomas, donde vives tú en la superficie, como no llega esa radiación, ¿qué sucede? Pues desciende la temperatura, ¿ya? Tiende a descender la temperatura. Arriba tenemos como 24 grados y abajo 18 grados, por ejemplo. Entonces, mira lo que se ha invertido. ¿Ya? Mira lo que se ha invertido. ¿Qué cosa se ha invertido por estas nubes de estrato? Se ha invertido la temperatura. ¿Cómo se llama ese fenómeno, chicos? Entonces, cuando se invierte la temperatura, ya cuando se despeja pues las nubes de estrato, ya vuelve pues, ¿no? Ahí pues a pasar la radiación es distinta, se eleva la temperatura a nivel de la superficie. Pero cuando se da esa inversión de temperatura, ahí está el nombre, pues, inversión térmica. ¿Ya? Ahí tenemos la famosa inversión térmica. Y esto acontece por la formación de este tipo de nubosidad y en la zona centro-sur de nuestro país. ¿Ya? Ahí tenemos la famosa, y esto sobre todo por este tipo de nubosidad. En cambio, en la costa norte no, porque hay que tenemos la contracorriente ecuatorial. ¿Ya? Son aguas que viene de la zona del movimiento circulatorio de corrientes en la línea ecuatorial y finalmente viene desde norte a sur, ¿no? El desplazamiento. Jóvenes, cada año esta contracorriente ecuatorial, que son de aguas cálidas, en el mes de diciembre sobre todo, acá vamos a ponerlo más gruesito para poder, en este caso, distinguirlo. Profesora, ¿qué trae? Trae la corriente del niño. ¿Ya? Esto hace que las temperaturas de las aguas, bueno, ya son cálidas, se eleven más, ¿ya? Y al elevarse más va a haber qué cosa, mayor evaporación. Y por lo tanto, en la costa, sobre todo en la costa norte, sí hay lluvias fuertes. ¿Ya? Acá sí llueve, acá no hay nada de estratos. No, 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 no. Acá hay lluvias, Tumbes y Piura. Ah, profesor, entonces gracias a la corriente del niño, sobre todo en las épocas de verano, es donde se generan lluvias estacionales, ¿ya? Las lluvias de verano también se conocen. Entonces, ¿no llueve todo el año? No, pues tú vas en enero, febrero, comienzan las lluvias allá. Tú vas en junio, julio, las lluvias
nada. Y pues por eso que la costa norte también tiende a ser seca, desértica, ¿ya? Por la falta de agua, porque solamente las lluvias son estacionales, ¿ok? Y ahí tenemos, chicos, también, sobre todo, el ciclón ecuatorial. Sabemos que este ciclón tiende a generar más lluvias, precipitaciones, sobre todo en la costa norte y en la selva, sobre todo en la selva baja. Y algo también que mencionar es el anticiclón del Atlántico Sur. Fíjense, este está entrando al sector peruano, ya entra sobre todo, ya al sector peruano por la región de Madre de Dios. O sea, entra a la zona más cálida que tiene el Perú. Selva baja, ¿no? Entra por Madre de Dios y afecta a la Amazonía, ¿no? Y cuando recorren estos vientos fríos es a nivel atmosférico. Mira, se va por Madre de Dios, la selva de Puno, se va a Ucayali, se va a Loreto, luego a la selva, sobre todo la selva alta, ¿no? Y conforme va ascendiendo, va calentándose estos aires. Pero cuando ingresa, ahí sí modifica la temperatura. Desciende la temperatura en la selva baja, ha llegado hasta 11 grados, imagínense, ¿no? Y mientras recorre por las zonas altoandinas, ¿ya? En Arequipa, Puno, Cusco, ¿no? ¿Qué está pasando? Está cayendo nevada. ¿Ya? Pero a ti, si te preguntan en algún momento en qué afecta el friaje al Perú, en qué sentido, dónde afecta, directamente a la Amazonía. Madre de Dios, selva baja. ¿Ya, chicos? Ahí les he dejado, por ejemplo, un ciclón cálidos, húmedos, ligeros, el anticiclón frío, seco y pesado, ¿no? Esto sería ligero o ascendente y en este caso el frío descendente. Este sería un anticiclón, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a la parte de climas. Rapidito mencionamos cuáles son los climas que tenemos en nuestro país y vamos a hacer esta, sobre todo, diferenciación de climas. Los parámetros importantes para clasificar lo hace Vladimir Köppen. Köppen toma dos parámetros, ¿ya? Solamente, mira, solamente toma temperatura y precipitaciones. Si tomaría más, por ejemplo, humedad, ¿no? Tomaría en este caso presión, etcétera, los parámetros puestos serían más. Tendríamos como, en este caso, pues, 28, ¿ya? 28 climas. Profesora, pero nosotros, acaba de decir que tenemos 28 climas de los 32 que existen en el mundo, es verdad. Entonces, por eso Köppen, cuando hablamos de la diferencia de climas, solamente hablamos de 6 climas nada más, porque son dos parámetros, ¿ya? Cuando más parámetros, más encuentras la diversidad climática, ¿no? Vas a encontrar más variabilidad. Entonces, acá solamente Köppen, ojo, es temperatura y precipitaciones. Vamos a la costa peruana, ¿ya? Y en la costa peruana, chicos, es Piura y Tumbes. Hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, fíjense acá el que está influyendo es la corriente del Niño, aguas más cálidas, lluvias de verano. Entonces acá están las precipitaciones a 200 mililitros por año. Profesor, ¿cómo es eso? Por año mide 1 metro cuadrado, hay 200 litros de agua, ¿no? Aproximadamente. Eso se da. Ah, profesora, entonces, claro, no es muy alto y no olvidemos que son lluvias estacionales, ¿ya? La temperatura es 24 grados. ¿Qué tipo de clima es esto? Cálido. ¿Ya? Esto no es semi, esto no es casi cálido, no, este es cálido. O sea, que es cuando te dicen cálido es donde hay, las temperaturas tienden a ser más altas con referencia a otro punto. Esto es cálido, pero muy seco. ¿Por qué muy seco, profesora? Si hay lluvias. No, pero las lluvias no son todo el año, pues son estacionales. O también conocido como árido tropical, ¿ya? Cálido, muy seco o árido tropical. Entonces el ambiente, miren, ahí tienen el desierto de Sechura. Profesor, está creciendo vegetación justamente por las lluvias estacionales, ¿no? El algarrobo, el ceibo, por ejemplo, ahí crecen, ¿no? Y esperan las lluvias, sí, pero a veces viven estas raíces de estos arbolitos de la napa freática también, ¿no? Entonces están adornando este bosque seco, bosque ecuatorial, ¿no? En la costa norte. Vegetación de ambiente seco, intenso brillo solar y lluvias de verano. Ojo, que el promedio es 24, ¿ah? Porque en Tumbes hay 40, creo, ¿no? Por ahí, oh, terrible las temperaturas, pero el promedio tiende a ser 24. Cálido, muy seco. Ahora, si nos vamos al centro sur, acá las temperaturas ya varían. Fíjense que el promedio es de 18 grados y las precipitaciones bajan. A diferencia de la costa norte, que era 200, acá es 150, hasta los 1000 metros. Entonces comprende desde la zona de Piura hasta Tacna.
¿Ya, profesora? La costa centro-sur del país, así es. Y esto producto, ¿y por qué varía? Porque este clima distinto, ya sabemos, pues, el anticiclón y la corriente peruana, pues, están influyendo acá, ¿ya? Y eso que va a generar lloviznas nada más, las nubes estrato que ya te presenté, ¿ya? En este sector. Y tenemos ahí la humedad se intensifica en invierno y mira que está formando las famosas lomas. ¿Es un ambiente desértico? Lo es. Ahora sí subimos la cordillera y sabemos, chicos, a ver, escríbeme tú ahí en el mensaje, dime, cuando tú subes la cordillera, ¿qué elementos del clima disminuyen? A ver, tú subes la cordillera, eso ya debemos saberlo. Cuando subes la cordillera, va subiendo, dime qué elementos del clima tienden a disminuir. Para continuar, chicos. A ver, vamos. A ver. ¿Qué elementos del clima tienden a disminuir cuando nosotros ascendemos la cordillera? A ver, ¿cuál será tu respuesta? Vamos, vamos, chicos, a ver cuántos hay acá. A ver, vamos a ver. Ujú. Muy bien, sigue, muy bien. Ahí, humedad, presión, muy bien, André. Ya, ¿qué más? La temperatura, muy bien, chicos. Claro, lo primero que tenía que ver es la temperatura. ¿Qué más disminuye? Ahí lo pusieron. En este caso, ya, la humedad. Ya, también. ¿Qué más? Y también la presión. Muy bien, por ahí me escribió completito André, ¿no? Temperatura, profesora. Ahora, la humedad atmosférica, ¿ah? La presión atmosférica también, ¿ya? En ese sentido. Entonces, muy bien. ¿Qué va a pasar, chicos? Entonces vamos subiendo. O sea, acá está la costa, acabamos de ver, ¿no? Profesora, el cálido y el semicálido muy seco de la costa norte, ¿te acuerdas? Acuérdate, si eres de la costa norte eres cálido, si eres de la costa centro-sur eres semicálido. Entonces tú ahí diferencias, pues, ¿dónde hay lloviznas? En un clima semicálido, ¿no? ¿Dónde hay lluvias de verano? En un clima, en este caso, cálido, muy seco. Los dos son muy secos, ¿ah? Solo que la costa norte es cálido y la costa centro-sur es ¿ya? Entonces, ¿dónde hay más humedad? En la zona centro-sur, en un semicálido. Lloviznas, semicálido. ¿Ya? Todo muy seco. Y son zonas desérticas, así es. ¿Ya? La costa peruana tiene esa característica. No olvidemos, ¿ya? No olvidemos esa partecita. Entonces vamos subiendo, disminuye la temperatura, la humedad, la presión. Entonces en la parte más alta vamos a tener eso, ¿ya? En la parte más alta vamos a tener eso, menor temperatura, mayor sequedad de la atmósfera, ¿verdad? Menor presión y mayor insolación, ¿ya? La insolación es más directa, ojo, y mayor sequedad de la atmósfera. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el clima templado subhúmedo, frío, frígido, gélido. 4 climas en la vertiente occidental de la zona andina, ¿ya? A diferencia de lo que acabamos de ver. Miren, el templado subhúmedo, ¿no? Hay dos vertientes, la vertiente occidental y la vertiente oriental. Profesor, ¿este tipo de climas lo vamos a encontrar en las dos vertientes de la cordillera? Sí, uno está más cerca al oriente, quiere decir a la zona amazónica. Fíjense, estas cordilleras cubiertas de vegetación, por ejemplo, Huánuco se encuentra acá. En cambio, la vertiente occidental está más para el litoral, ¿ya? Para la zona del litoral costero. Entonces, por eso que habla, o si hablamos de, en este caso, como le dicen, de pisos altitudinales, según, ¿no? Pulgar Vidal, no sé si te acuerdas. Esto vendría a ser la yunga, pues, ¿no? La yunga marítima y la yunga fluvial, una cosa es. ¿Ya? Así tenemos, para poder orientar a dónde nos estamos posicionando con respecto a estos climas. Entonces, de 1000 a 3000, ¿ya? En este tipo, sobre todo de climas, vamos a tener, por ejemplo, profesora, las sierras, profesora, sí, estamos hablando de la región andina, por ejemplo, tenemos ahí Arequipa, Cajamarca, por ejemplo, en este sector. La temperatura ya es 20 grados. Entonces tú cuando vas a la sierra vas a sentir pues la diferencia, ¿no? En estos sectores sobre todo, que ya la diferencia de la humedad, ¿no? Empiezas a sentir la diferenciación de temperatura entre luz y sombra, te vas a la sombra, sientes mucho frío, te vas al calor, también te calientas ahí, vas a así. Esa diferenciación, ¿por qué? Porque ya está descendiendo la humedad. Las lluvias son estacionales en la sierra, chicos.
¿ya? No llueve todo el año, es por eso que hay periodos donde tú vas a la sierra, enero, febrero, ¿no? Todo es verde. Ahora, te vas en junio, julio, todo es desértico, ¿no? Entonces tienden a ser estacionales. Y la vertiente oriental, fíjense, a diferencia del occidental, del templado subhúmedo, esta zona, profesora, ¿qué estructura? Acá hay valles, formación de valles interandinos, están acá entre 1000 y 3000, ¿ya? Esta temperatura es la más bonita, 20 grados, es un clima templado. De 1000 a 2000 ya es la zona de Huánuco, ya vertiente oriental. Fíjense que la temperatura es mayor, 25 grados, ¿no? Y las lluvias son más intensas, por eso más vegetación, ¿ya? Y supera de 500 a 1200. Pasamos, un clima frío, seguimos subiendo de 3000 a 4000, ¿no? Peruano que se respeta al menos tiene que subir a esta altitud, pues, ¿no? Profesora, no vaya a ser que subas al Cerro San Cristóbal y te des Roche, ¿no? Pues no creo, ¿no? Mira, un peruano que no conozca sus paisajes teniendo esta diversidad de climas, no sé, creo que a futuro ustedes tienen que conocer al menos, ¿no? De los 28 climas que tenemos, pues unos 20, pues, ¿no? Ya los demás te puedes poco a poco, pero tenemos la cordillera y tenemos para conocer una diversidad inmensa de paisajes. Este clima frío, jóvenes, ya estamos hablando de una zona alta, ¿no? De 3000 a 4000. Profesora, valles mesoandinos, sí, son valles andinos que están colindando con mesetas, por eso la denominación, ¿ya? Por eso ahí, mira, está siempre valles no tan amplios, pero estamos hablando de estas zonas de meseta, o sea, zonas de altura, ¿no? Entre 3000 y 4000. Y es ahí donde las temperaturas ya son de 12 grados. Mira, de 20 pasamos a 12 grados. Entonces ahí el aire es más seco. Entonces, ¿qué significa? Hay que tener cuidado porque hay presencia de heladas, ¿no? El descenso brusco de temperatura a nivel de la superficie. Amanece frío cubierto de hielo, imagínate, presencia de heladas, ¿no? Y esto más en invierno también, ¿no? Precipitación de verano también en este sector, ¿ya? Y de 700, ¿no? Sobre todo al año, ¿ya? Vamos al clima frígido. Bueno, si subes acá ya pues mis respetos totales, ¿no? Y ahí si sales bien también. Mira la temperatura. Esto es zona de alta montaña, zonas de punas, así se le conoce, y mesetas también, lagunas, pero ya zonas más altas, de 4000 a 5000. Hablamos zonas de alta montaña, hablamos de la sequedad, fíjense, 6 grados, incluso tenemos ahí entre el descenso bajo 0 grados. La variación térmica entre el día y la noche ya se da de todas maneras, ya, porque es más fría la noche sobre todo. Las precipitaciones se dan de 700, en este caso, al año, ¿no? Y de octubre a marzo cae en forma de nieve y granizo y lluvia. O sea, también hay precipitaciones sólidas también que se están dando en este clima frígido, ¿ya? Acá sí te da, pues, soroche de todas maneras. Acá sí lleva tu balón de oxígeno, tus pastillas para que resistas, si es que puedes, ¿no? Profesora, ¿dónde me voy si es 4000 a 5000, profesora? Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Y ahí, cuidado, porque en estas zonas de altiplanicie, zonas de puna, acontecen las famosas tormentas eléctricas, ¿ya? Hay que tener cuidado, sobre todo mucha población ha muerto por la caída de rayos, sobre todo que se les ha generado, ¿no? Entonces, lo peligroso es eso, ¿ya? Pero, pues algunos dicen, ay, me voy a poner cerquita de la puya, ahí encontré una puya, a ver que me proteja de los rayos. No, igualito, capta más todavía y los rayos acaban contigo. Bueno, vamos de 5000 a 6746 metros sobre el nivel del mar. Profesora, acá ya no hay población, profesora, acá ya. No, sí, en el Perú hay. ¿Alguien sabe? Hay una población asentada a esto de 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En el Perú, ¿ya? Fíjense que es zona ya de altas cumbres, las temperaturas son de 0 grados, precipitaciones sólidas, caída de nieve, gran sequedad. Mira, todo lo que decimos menor, temperatura, humedad, en este caso, ya todo es menor acá. La sequedad es mayor por la falta de humedad, sobre todo, ¿no, chicos? Una ciudad ubicada en este sector entre 5000 y 6746 metros, que es ya la altitud máxima del Huáscarán. ¿Alguien sabe? Hay una ciudad por ahí. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? ¿No? Hay una ciudad ubicada sobre todo en este sector. Ya hablamos de la Rinconada. Este pueblo se ha forjado a través de la minería artesanal, esto en Puno.
¿ya? La Rinconada, imagínense, ubicado a esta altitud. Mira, la población está cerca del nevado, ¿no? El deshielo se da y toman agua, ¿ya? Las temperaturas son bajas, ¿no? Ahí tenemos Lunar de Oro, Gregorio también, mira, pero estos asentamientos es difícil, ¿no? Imagínate un limeño que llegue a la Rinconada, ¿no? Con más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Primero, no sé si vas a respirar bien, te tienes que adaptar, ¿no? Segundo, las condiciones de frío, ¿no? Tú eres de un clima, ¿cuál es tu clima? Si eres limeñito, ¿no? Limeño por ahí, profesora, soy limeñito, soy costeñito, soy andino ya de repente de 1.000 a 3.000 nada más, pero en este caso, pues, es difícil adaptarse, no es fácil. No es fácil la adaptación acá. Bueno, mucho frío, nos vamos al calor, ¿ya? Profesora, se parece a un clima de la costa, semicálido. ¿Te acuerdas de la costa centro-sur? ¿No? De Piura hasta Tacna. Pues bueno, en la selva alta también tenemos un semicálido, pero este es muy húmedo. El otro era muy seco. ¿Ya? Va de 1.000 a 4.000. Jóvenes, es la zona, la región más lluviosa del Perú. Fíjense que hasta se generan bolsones pluviales que sobrepasan los 5.000 al año, ¿no? Ahí está la localidad cusqueña de 15.000, sobre todo, donde ha acontecido estos llamados bolsones pluviales. Esos son fuertes incidencias de lluvias recurrentes. Y vemos la diferencia que se da, pues, ¿no? En la zona del semicálido muy húmedo, ¿no? Es en la zona sobre todo de donde hay mayor temperatura, 22 grados, 12 grados en la ceja de selva, donde es constante las precipitaciones, ¿no? Zona más lluviosa del Perú. La selva alta forma parte de la cordillera también de los Andes. Y esto es la selva baja, chicos. Si alguien ha ido a la selva baja alguna vez, ¿ya? A diferencia de la selva alta, pues en el día calor, uf, te mueres de calor, y en la noche, pues refresca. Uy, dices, no, un poquito bajo la temperatura puedes dormir. Oh, qué rico. Pero en la selva baja no. En la selva baja, chicos, en el día calor, y si llueve más, el bochorno, sientes la humedad, y de pronto en la noche tú quieres dormir y ya no puedes, porque el calor se mantiene o a veces sube también la temperatura, ¿no? Es difícil la selva baja, hay mucha, mucha humedad. Pero a pesar de eso, nosotros decimos, profesora, esto es en este caso, lo más caluroso, que vas a sentir calor terriblemente, ¿no? Pero a pesar de eso, chicos, no es todo, la selva baja no es simplemente eso. Hay diferenciación de climas también. ¿Cómo, profesora? Sí, ya, por ejemplo, este es el mapa. El, el la clasificación de la selva baja es de clima cálido húmedo. Hace calor y hay humedad, ¿no? Y esto genera que vamos a diferenciar a partir de latitud 12 sur estas dos incidencias. Hacia el norte tenemos acá que Ucayali, Loreto, por ejemplo. Hacia el sur, ¿quién está? A partir de acá está Madre de Dios, ¿ya? Entonces, ecuatorial es el clima que acabo de describirte, ¿no? Mucha calor, tenemos ahí humedad, por ejemplo, es el clima ecuatorial que lo tiene Ucayali, que lo tiene Loreto, por ejemplo, ¿no? Y también hay precipitaciones altas, sí, mira, y alta humedad. Todo es verde en un clima ecuatorial, verde, verde por todos lados, ya mucha vegetación, lluvias, ¿no? Humedad. En cambio, si te vas a Madre de Dios, vamos a encontrar este clima de sabana tropical. ¿Ya? ¿Qué significa? Que estamos en una región donde las temperaturas, ¿ya? Son de 24 a 33, hay de 16 grados y hay precipitaciones, chicos, pero no todo el año. ¿Te imaginas eso en la selva? Profesora, no. En la selva todo tiene que estar verde, porque si no hay lluvias todo el año va a haber periodos secos. Así es. Es por eso que se denomina sabana tropical, ¿ya? Y esto es, en este caso, sobre todo, ¿qué quiere decir? Que hay lluvias estacionales, ¿ya? Húmedo en verano y seco en invierno. Entonces ahí se forma la sabana. Fíjense la sabana acá, la fotito. Acá no hay vegetación, a diferencia del clima ecuatorial. Fíjense, todo es verde, 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 porque esto es constante húmedo, pues, ¿no? En cambio acá no. Hay periodos secos donde la vegetación escasea y se seca, ¿no? Eso sería en Madre de Dios, eso vendría a ser un clima de sabana, sobre todo tropical. Chicos, esto es mío, ¿ya? Este es un gráfico mío, esto es un resumen de lo que acabamos de ver, ¿ya? Esto es un resumen de lo que acabamos de ver.
Entonces, si les sirve, es una forma de estudiar también para ustedes, ¿ya? Ahí tienes la presión, la humedad, la temperatura, que cuando tú subes la cordillera tienden a descender. ¿Y qué cosa aumenta? Aumenta la sequedad atmosférica, aumenta la insolación, ¿ya? Entonces ahí tienen el resumen para que algunos de repente lo tomen como referencia y puedan también estudiar. Es una forma de estudiar también esto de graficar, ¿ya? No solamente poner el dibujito, la nubecita, no. Ahora sí, vamos a los fenómenos de origen climático, ¿ya? Y su impacto socioeconómico, que vamos a ver a continuación. Claro, la atmósfera se enfría, la atmósfera se eleva la temperatura, hay consecuencias, ¿ya? Ahí tenemos la helada, que no es otra cosa, chicos, si nosotros la vamos a ver, ¿ya? Ahí tenemos la helada. Las heladas se producen por tres elementos: altitud, vientos y relieve. Entonces, esto se da a partir de los 3.500 para arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos vientos chocan con la montaña, se elevan y al elevarse se enfrían y caen. Y esto genera el descenso de temperatura a nivel de la superficie. Ahora, si estos vientos vienen cargados de humedad, se producen las heladas blancas porque todo se escarcha de hielo pues en el suelo. Pero si estos vientos vienen secos, acá se generan las famosas heladas negras. Y afecta pues chicos, ¿por qué? Porque las heladas finalmente ya descienden la temperatura de manera brusca, ¿no? Acá una helada blanca se sitúa por debajo de los 0 grados. Ahí hemos llegado a heladas de -12, 14 grados, imagínense, ¿no? Y los vientos son húmedos y esto ha generado, ¿no? Todo cubierto de hielo. Y las negras son las más temidas, las feas, horrorosas. Estas cuando hay poca humedad y hay, en este caso, ese aire seco que desciende también por 0 grados. Simplemente quema la vegetación, ¿ya? Tiende a quemar la vegetación. Los antiguos peruanos han elaborado, no sé si ustedes saben por historia, chicos, que han elaborado técnicas para controlar esto de las heladas en los cultivos, ¿no? En las zonas andinas. Esto empezó en Tiahuanaco. ¿Te acuerdas cómo se llamaban esas técnicas que hasta ahora en algunos casos las practican, ¿no? Eso de las chacras elevadas, ¿no? Y que pasó de los Tiahuanaco, pasó a los Wari, y los Wari pasó a los Incas, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que, ¿alguien lo sabe cómo se llama esa técnica? Generar, pues, que no, las heladas no tengan a perjudicar los cultivos, ¿no? Los huachaques, no, eso es en la costa, ¿ya? Esto es elevado, ¿ya? Ahí tenemos los guaruguaro, muy bien. Camellones o guaro, ¿no? El peruano antiguo ha hecho cosas que han generado preservar sus cultivos, técnicas que deberíamos mejorar, ¿no? Futuros ingenieros de repente. Muy bien, vamos entonces a la nevada. Esto se da en cielo cubierto, a diferencia de de la helada, ¿ya? Que es cielo despejado. Caída de nieve, fíjense, copos de nieve a partir de los 3.500, ¿no? Todo se cubre de nieve acá. Profesora, nosotros tenemos nieve, profesora, yo puedo, claro, puedes también, pero son con fenómenos climáticos que tenemos y la temperatura del aire se da por debajo de los 2 a 3 grados, ¿no? Afecta la agricultura, ganadería, la salud humana, igual que la helada, ¿no? Y más que nada, esta helada la encontramos a partir de los 3.500 cuando viene el friaje, ¿no? Cuando viene el friaje genera este tipo de eventualidades en las zonas andinas. Y el friaje justamente que está acá, ya, vamos a poner el gráfico. Este es el anticiclón del Atlántico Sur, vientos fríos, acuérdate. Ingresa por la zona del Río de la Plata y se va hasta la zona de la Amazonía. ¿Por dónde ingresa el Perú? Por Madre de Dios, la zona más cálida, imagínense, donde más ha sufrido temperaturas de 11 grados, imagínense, de 33 a 11 grados o de 25 a 11 grados es diferente. Mira, en Lima, con 11 grados tú te mueres de frío. Madre de Dios, ahí sienten frío, hay lluvias recurrentes, vientos fuertes, ¿ya? Ese es el friaje que ingresa a nuestra Amazonía peruana y se va hasta la zona norte, ¿no? Ucayali, se va a Loreto, se va a la Selva Alta, también parte de estos, en este caso, sectores. Es por eso que hablamos del descenso de temperaturas, fíjense, hasta 11 grados, ¿no? Y se intensifica la velocidad del viento, de las lluvias, la neblina, ¿no? Y la sensación de frío, sobre todo intenso, ¿no? Entonces, el friaje es así en la selva. Lluvias constantes, frío,
¿no? Y esto, o algunos lo conocen en la selva como los vientos de San Juan, ¿no? Porque esto empieza más recurrente en junio, sobre todo. Muy bien, chicos, seguimos entonces. Vamos, ahora nos toca estos dos fenómenos de origen climático, las inundaciones que se dan por las lluvias esporádicas, pero hacen que en este caso se desborden, ¿no? Esto por las precipitaciones. Y este tipo de fenómenos lo tenemos más en la selva y en la costa, ¿no? Continuamente, ¿no? Deberíamos ya estar previendo estas situaciones también. Y las sequías que vendría a ser es el periodo seco prolongado, donde no hay lluvias. La sequedad de la atmósfera se da continuamente y genera lo que es evotranspiración. Esto por las zonas desérticas a las que se manifiesta. Miren, peligro de sequía. Miren qué casualidad, ¿no? Zonas altoandinas, el caso de Cusco, parte de Cusco, Puno, Purímac, Arequipa, Moquegua, parte de Tacna, Ayacucho, Huancavelica. Y qué casualidad que todas estas zonas desarrollan un tipo de agricultura extensiva o también conocida como secano. ¿Qué significa esto? La lluvia de secano es que la gente para regar sus cultivos necesita de lluvias y si no hay lluvias, hay sequías, perjudica grandemente a esta población, ¿ya? Sobre todo la zona altoandina, ¿no? Mira qué regiones. Y los huaicos, profesora, son en este caso caída de piedra, de lodo, de detritos, así es. ¿Ya? Estos huaicos jóvenes se producen por las lluvias, ¿ya? Así, profesora, se mezclan este lodo, las rocas de gran tamaño y se desplazan con gran velocidad de las zonas altas a las zonas bajas, activando las quebradas en la zona de valles. Entonces, ¿qué hace la lluvia? Erosiona. ¿Ya? De diciembre a abril se da estos fenómenos, hay que estar atentos. Y se deslizan a las partes más bajas, donde hay deforestación. Entonces uno se pregunta y dice, profesora, ¿dónde hay mayor incidencia de huaicos? ¿Dónde hay? En la vertiente occidental de la cordillera, pues no tanto en la oriental, ¿ya? En la ceja de selva un poco que hay desplazamientos, pero en la zona de la vertiente occidental, porque todo esto es desértico, pues cuando época de no lluvias, todo se vuelve pues ahí pedregoso, desértico en la sierra, ¿no? Vienen las lluvias, activan las quebradas, ¿no? Y todo esto que estaba pues sin vegetación, simplemente hace que se produzca este tipo de vegetaciones. Por ahí están hablando que los huaicos pueden ser contenidos con la reforestación. Entonces, toda esta zona debería ser reforestada. Mira lo que hace la vegetación. Por más lluvia que caiga, cuando tú tienes vegetación, todo esto está reforestado, ¿ya? Infiltra el agua, hace que el agua se vaya dentro de la superficie y no genera erosión. Profesor, hay que hacerlo. Ajá, ¿quién tiene que intervenir ahí? Pues, ¿no? Mire cómo hace, incluso las personas construyen en estos causos secos sus viviendas y posteriormente vienen las consecuencias también. Una de ellas Chosica, ¿no? Sobre todo. Y tenemos el niño, la oscilación del sur. Bueno, no vayas a confundir fenómeno con la corriente. La corriente del niño viene cada año en la zona norte, ¿no? Forma parte de la contracorriente ecuatorial. El fenómeno es otra cosa, ¿ya? Tiene que ver con, en este caso, el desplazamiento también de los vientos alisios, ¿no? La eventualidad va de 3, de 5 hasta 11 años, decían. Ahora el niño se está manifestando más continuamente. Ahora, lo contrario al niño es la niña, ¿no? Entonces, la variación irregular periódica de los vientos y la temperatura, es verdad, porque acá quienes intervienen, los vientos alisios y la temperatura que se modifica grandemente, ¿no? Entonces, lo normal es que los vientos alisios hacen esto, ¿no? Acá estamos en el Perú, por ejemplo, voy a dibujar esto, ¿ya? Este es el litoral costero, ¿no? Los vientos alisios hacen esto, empujan, ¿ya? Estas corrientes cálidas, que debería ser porque estamos en una zona cercana al Ecuador, a la zona del oriente, ¿no? Donde está Indonesia, Oceanía, lo empuja en todo el Pacífico, así, ¿no? Y hace que, y mira, encima viene el anticiclón, encima viene la corriente verana, hace que esta zona sea fría y esta zona se cargue, se eleve la temperatura de humedad y acá sí es una zona tropical en la zona de Indonesia, ¿no? En la zona norte de Australia, en Oceanía. Entonces pasa eso. Este es el proceso natural. Entonces, cuando viene el fenómeno, esto se altera, ¿ya? Se revierte y vamos a ver cómo.
Porque les voy a poner un videíto, chicos, ya, donde se está explicando que el fenómeno del Niño es el calentamiento propiamente dicho, ya, de las aguas del Pacífico, y la Niña es el enfriamiento, es el proceso contrario. Y las consecuencias que podemos entender a partir de acá, de estos vientos, cuando se debilitan los vientos alisios, ya no soplan como deben soplar, y finalmente pues se calienta el agua, ¿no? Y la Niña es cuando se enfría. Consecuencia del fenómeno del Niño en la costa norte, inundaciones por las fuertes precipitaciones, escasea el algodón, favorece lo que vendría a ser, ¿no? En este caso, el cultivo de arroz. Mira, esta corriente cálida que está en el norte, ya, esta corriente cálida que está en el norte, ¿no? Cuando viene el fenómeno, hace esto, ya, en la costa norte, tanto de Tumbes y Piura, calienta toda esta zona, pero la contracorriente baja a la zona sur. ¿Tú te imaginas una corriente cálida en la zona sur? Eleva la temperatura. ¿Qué pasa con la choveta, la merluza acá? Se va, pues migra a otro lugar. Quiero agua fría, se va a Chile, voy por otro lado. Migra o se profundiza. Entonces perjudica también, ¿no?, la actividad pesquera, eleva la temperatura de las aguas en este sector, eleva la sensación térmica en la costa peruana, genera que las nubes sean más altas, hay más pluviosidad en la zona andina, por ejemplo, en la zona central, pero mientras eso pasa en las zonas altoandinas, en la zona sur, ya hay sequías. Eso es lo que genera nuestro Niño cuando llega, ¿no? Y tenemos también las consecuencias del fenómeno de la Niña. Condiciones climáticas en zonas genera más secas de lo normal, problemas económicos en el mundo, aumento de la pesca comercial, porque como son aguas frías, desciende más la temperatura, pues chicos, hay más anchoveta y más actividad pesquera. Les voy a poner, ya, les voy a poner el videíto, ya, a ver, profesora, ¿qué videíto? Vamos a ver. Vamos a activar esto. Ya, vamos a activar. Acá está. Chicos, ¿se ve? Díganme, por favor, no veo, no los leo. Díganme si se ve el video. A ver, por audio, si alguien me lo puede decir. Fa, no veo el video. Acá, a ver, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Acá. Sí, ya, ok. Bueno, vamos, vamos. Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos alisios. Soplan de este a oeste y así van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza con una fuerte caída en la fuerza de los vientos alisios que corren por la superficie del océano, y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor.
Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia. Muy bien, chicos, ya ahí, si quieren volverlo a ver, lo he considerado un video sencillo para poder entender, por ejemplo, este proceso tanto del niño y la niña, ¿no? Ahí les dejo el link, chicos, para aquellos que quieran volverlo a ver y poder, en este caso, pues ver cómo es el desplazamiento de estas masas, sobre todo en la parte oceánica. Por eso dicen que es una anomalía climática oceánica, ¿no? Porque afecta a sectores del Pacífico en toda la Tierra prácticamente, ¿ya? Entonces, y lo he considerado este video un video, pues, sintético, preciso, y ahí en este caso que contempla todo. Muy bien, ahora sí nos vamos a la parte de la evaluación. Rápido, vamos a descartar esto un ratito. A ver, ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí mientras voy presentando otra vez? ¿Se está observando, jóvenes? ¿Se observa, por favor? Ya, ok. Miren, la primera pregunta, vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Nos toca, ahora sí, educación cívica. Nos toca, no va a alcanzar el tiempo. Observa la imagen, ¿no? Esta imagen hay que verla tal, así, miren, muy bien, dice, la costa, vamos a ver, la costa centro y sur se encuentra bajo la influencia del ascenso de las aguas frías. ¿Qué cosa es el ascenso de las aguas frías, profesora? Esto se debe sobre todo al afloramiento, ¿ya? La presencia de la corriente peruana, ¿no? Que es uno de los factores que genera esto también. A ver, la costa centro-sur se encuentra bajo la influencia del ascenso de aguas frías, o sea, son aguas frías en este sector. Esto sería correcto, ¿ya? Claro, en esta zona. Las nubes estrato y las lloviznas costeras en Tumbes. ¿En Tumbes hay nubes estrato, chicos? Para nada, ¿verdad? Esto sería incorrecto. Las nubes estratos están en la zona centro-sur de Tumbes hasta de Piura hasta la zona de Tacna. La confluencia de las corrientes, sobre todo marinas, beneficia la homogeneidad del clima costero. O sea, estas dos confluyen, tanto de la norte como de la sur, o sea, la corriente peruana y la corriente del Niño confluyen y beneficia que todo sea homogéneo para que todo sea templadito. No, pues, esto es incorrecto. ¿Ya? La presencia de la corriente del Niño favorece la producción de lluvias en Tumbes, claro, las lluvias estacionales. Esto sería correcto. Clave D. De esta manera, chicos, ya vamos a resolver al menos una pregunta y pasamos de frente a lo que es las respuestas para pasar a educación cívica. ¿Alguien puede tomar una fotito o apuntar las claves, por favor, en el chat? A ver, para que quede perenne en el caso de geografía. ¿Ya? A ver, si alguien por ahí, si no, a ver. Muy bien, te pasaste, Ariana. Muchas gracias. Jonathan también. Vamos entonces a descartar. Y ahora sí, nos vamos a la parte de educación cívica. Ya vamos a cortar el tiempo. Lo bueno que educación cívica es un tema pequeño, pero no deja de ser importante también. ¿Ya? A ver, chicos, ¿se ve para entender? Ya, para empezar. Vamos, profesora, sí se puede. A ver, ¿se ve, jóvenes? A ver, ¿se está viendo? Dígame si se ve, si ustedes no lo ven. Ya, gracias. Vamos a los mecanismos de resolución de conflictos, vamos a las formas de violencia que ha vivido el Perú. Bueno,
tiene que ver también con una de las cosas que acabamos de ver, ¿no? En noticias, murió uno de los líderes senderistas, bueno, sentenciado a cadena perpetua y murió finalmente pues encarcelado, ¿no? Todos habrán visto la noticia porque ha sido pues lo que hasta ahora se está discutiendo, qué se va a hacer con el cadáver de este personaje. Pero bueno, eso es lo que no tenemos que olvidar, chicos, en ningún momento. Miren, los conflictos se van a dar siempre, ¿ya? Se define esto como pugna entre dos o más protagonistas. Entonces, ¿cuándo hay conflicto? Cuando hay incompatibilidad. Entonces, esto genera confrontación de los intereses de una y de la otra parte. Entonces, si no se resuelve el conflicto, lamentablemente esto termina en agresividad, que significa violencia. Entonces, la idea es solucionar antes que acontezca esto, ¿no? Entonces, hay que saber realizar esto. Ahora, este tipo de conflictos lo puedes vivir en pareja, ¿no? Esas parejas que discuten a cada rato, que están ahí ya, como dicen ahí, las tóxicas, ¿no? Por ahí. Chicos, si te están dando indicios que eres incompatible con esa persona y no tienes intereses comunes, no hay intereses propios, y encima tu dignidad está por el suelo, ¿no? Entonces, no, pues eso no va. Entonces, soluciona eso. Tienes que solucionar, ¿no? Por el bien tuyo, de la otra persona, etcétera, y llegar a un acuerdo y solucionar eso, ¿no? Ya sabes qué, fácata, cada uno por su lado. Es bueno eso. Ya, la vida no se acaba tampoco. Entre padres e hijos, hermanos, el sistema familiar, ahora en la sociedad, ¿no? Personales, de grupos ideológicos, religiosos, políticos, hay de muchos casos. Ahora, la forma de solucionar esto lo podemos ver mediante una negociación, una mediación, una conciliación. La negociación es cuando yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tenemos un conflicto tú y yo. Sentémonos y negociémonos y resolvamos esto. Eso es negociar. No interviene una tercera persona, de ninguna manera, ¿ya? Solamente las partes implicadas, nada más. Ahora, en el caso de mediación y conciliación, ¿ya? Sí se requiere de un tercero. En una mediación, un mediador y en una conciliación, un conciliador, ¿ya? Ahora, la negociación, volvemos a decirlo, que vendría a ser, pues, esta negociación se da sobre todo entre las partes, nada más. El trato es directo, ¿ya? Sin la intervención de terceros. Entonces ahí proponen sus puntos de vista cada uno. Se sientan, ¿no? Este es mi conflicto contigo. Se escucha de forma activa, respetuosa también, ¿no? Acá interviene la forma pacífica. Se está dispuesto a ceder. Tú no vas a hacer una negociación cuando tú quieres salirte con la tuya. No es, ¿ya? Entonces, tienes que también ceder un poco para que llegues a un acuerdo. Se dan las transacciones necesarias para lograr el equilibrio, ¿no? Para que tú y la persona sean beneficiados, ¿no? No, pues yo no voy a ser perjudicado y el otro beneficiado y en ninguna negociación, no hay ningún equilibrio ahí. Y ambas partes salen beneficiadas. Por ejemplo, la negociación entre los comuneros de Apurímac y una empresa minera, ¿no? Entonces ahí negocian. Si esto llega a un buena pro, ¿no? Los dos han hecho este trato adecuado, bueno y están contentos, entonces ha habido una buena negociación, ¿no? La huelga de médicos del Perú, ¿no? Sale el representante a hablar con el Ministerio de Salud, ¿no? Oiga, mira que la situación que tenemos, entonces si llegan a solucionar estos dos dirigentes y el dirigente y el representante del Ministerio de Salud, entonces han llegado a una buena negociación. No ha intervenido nadie, no ha intervenido nadie. Ahora, si no resulta la negociación, entonces ha habido un fracaso ahí, vas a una mediación. Puedes pedir esto también, ¿no? Entonces, ahí necesitas un mediador, ¿ya? Dice, es una herramienta dentro del proceso de resolución de conflictos para casos de las partes que han agotado ya las posibilidades de resolver por sí mismos, o sea, por ellos mismos no pueden, entonces llaman a uno. Pero el mediador no te va a resolver el problema, ¿ya? El mediador no te resuelve el problema. El mediador, chicos, simplemente tampoco puede ser tu mejor amigo, pues no, oye, ¿sabes qué tú haces? No, tiene que ser una persona neutral, ¿ya? Que muestre parcialidad, ¿ya? Y en este caso, neutralidad. Entonces, esta tercera persona va a intervenir en este proceso, ¿no? Te va a guiar. Este mediador no te va a decir cómo solucionar el conflicto, solamente te va a decir, mira, imagínate que yo fuera una mediadora, Pepito y Juancito se han peleado. Entonces, como no se quieren ni hablar, entonces yo medio. Yo no voy a decir, oye, ¿por qué no resuelven el problema de esta manera? No,
Lo que tengo que decir, ya, te toca hablar a ti, ahora te toca hablar a ti. Mira, yo puedo, en este caso, mandar sugerencias nada más. Pero acá, chicos, lo importante es resaltar que la decisión final será por las partes, no por el mediador, ¿ya? Entonces, no propone fórmulas de solución un mediador. Un mediador simplemente media el proceso, nada más, ¿ya? Ahora, esto es una forma de resolver también, dice, instalan mesa de diálogo para atender las demandas de Coporaque, ¿no? Una localidad, sobre todo, donde destaca la disposición de representantes de distintos. Ahí, miren, acá una empresa minera también está en conflicto con los pobladores. Entonces, chicos, en una mediación, generalmente en la sociedad interviene pues la iglesia, por ejemplo, ¿no? El defensor del pueblo está en el medio, ¿no? Tratando de resolver el conflicto que se ha presentado, las largas huelgas que se han generado de los profesores, por ejemplo, ¿no? Ahí entras a una mediación que puede haber un acuerdo, ¿no? De entre las partes, ¿ya? Que van a firmar el acuerdo también. Ahora, si no, profesores, si no hacen caso a la mediación y a pesar que han firmado un documento, bueno, va a volver el conflicto, pues, va a volver el conflicto. Pero otra forma de resolución de conflictos es la conciliación, ¿ya? Es un mecanismo alternativo a cargo del conciliador. Cualquiera de las partes puede solicitar una conciliación. Entonces, acá, jóvenes, la diferencia es que esto es reconocida y reglamentada por el Estado. ¿Qué se concilia? Casos no penales. Ya tú puedes solucionar problemas, casos no penales mediante una conciliación. En vez de ir a un proceso judicial largo, lo puedes hacer por una conciliación. Entonces, en una conciliación que se concilia finalmente casos civiles, familiares, ¿ya? De bajo rango, en los cuales tú puedes solucionar ese conflicto que tienes con la otra persona mediante una conciliación. ¿Por qué? Te van a dar un acta de conciliación y esto es reconocida y reglamentada por el Estado. Esto tiene que ser cumplida. Si no lo cumples, la demanda va a ir al Poder Judicial, ¿no? Ahí sí ya, acuérdate, te va a ir un proceso judicial, ¿ya? Entonces, ahí necesitas al conciliador. Este conciliador es una persona capacitada, es una persona acreditada por el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y miren, él también va a conciliar de forma neutral, imparcial, propone alternativas de solución, ¿no? Y facilita la comunicación entre las partes. Profesora, va a proponer, propone, él es el que te va a proponer más las alternativas de solución, ¿ya? Entonces, fíjense, hay fases de la conciliación, discusión de los hechos, identifica los problemas, la búsqueda de soluciones para el acuerdo y una solución de consenso, ¿no? Y firmas el acta. Ahora, ventajas, ¿no? No necesitas de abogado, imagínate. ¿Ya? Lo puedes hacer tú solo. Es confidencial, reservado. No lo van a publicar en el peruano, edicto, reconciliatorio. No. Evita procesos judiciales largos, ¿no? Profesora, yo quiero la tenencia de mi hijito, profesora. Ah, bueno, espérate 10 años, 5 años, pensión de alimentos. Entonces, te evitas eso y en una conciliación judicial es más rápido. Si las partes están de acuerdo, obvio, si no se están de acuerdo, obvio, vas a tener que ir a un proceso judicial. ¿Ya? Disminuye el tiempo, los costos y las partes deciden la solución al problema. Miran las cosas que podemos conciliar. Y las que no se concilian, por ejemplo, tienen que ver con el Poder Judicial, o sea, dictámenes del Poder Judicial, donde se realiza en el Poder Judicial. ¿No? Procesos cautelares, por ejemplo, esto se da, el juez da para evitar el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Proceso cautelar, por ejemplo, de embargo de bienes, proceso cautelar, en este caso, de seguridad de una persona, ¿no? Entonces, esas cosas no se concilian. Garantías constitucionales se presentan en el Poder Judicial, tampoco se concilian, ¿ya? Y la violencia familiar, ¿no? Alguien que diga, profesora, pero me ha prometido, profesora, que ya no me va a romper la cabeza, profesora. Ya no, profesora. Ahora sí, dice que está arrepentido, profesora, o también, ¿no? Las mujeres también son violentas, ¿no? También, denúncialas, ¿ya? Dicen ahí, profesora, quiero conciliar eso porque quiero que lo cumpla. Entonces, como quiero que lo cumpla, profesora, quiero conciliar. No, esto es un delito, ¿ya? Y la violencia se denuncia y va al Ministerio Público directo. Prepárate, esto es distinto. Y la petición de herencia tampoco se concilia. ¿Qué puedes conciliar? Mira, desalojos, pago de deudas, indemnización, pago de arrendamiento, otorgamiento de escritura, ¿ya?
incumplimiento de contrato, ofrecimiento de pago, problemas vecinales, pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia de hijos, todo eso se puede conciliar. Profesora, yo quiero solicitar el 50% de todo lo que gana, profesora, en pensión de alimentos y no, quiero hacerlo. Mira, hoy en día, antes, el proceso de conciliación extrajudicial en estos casos era obligatorio. O sea, tú tenías primero que conciliar con la parte, ¿no? Y si no llegabas, recién ibas a un acuerdo, ¿no? En una conciliación, ibas a un proceso judicial. Hoy en día no, ¿ya? Si tú por buenito o buenita quieres conciliar, lo puedes hacer. Y esto es la parte más rápida. Pero si no, de frente al Poder Judicial. Denúncialo, quítale todo, la mitad, lo que quieras. Pero ahí en el Poder Judicial, el juez va a decidir finalmente. Ahora, tú no puedes conciliar con alguien que está fuera, tiene domicilio extranjero. Virtual, no, tiene que tener residencia en el Perú. ¿Ya? Si no hay que. Entonces, en esos casos, Poder Judicial nomás, pues, denuncia, ¿no? Ahora, cuando te llegue en algún momento de tu vida, ¿ya? De tu hermosa vida, te llegue un acta de conciliación, preséntate. Eso es bueno. Hay que presentarse para ver qué cosa trata ese proceso de conciliación. ¿Ya? ¿Dónde se puede conciliar? Mira, hay centros gratuitos, esto autorizados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Tienes ahí Alegra, tienes los centros de conciliación privada, que lo hacen a la hora que tú quieres, en el momento que tú quieres, ¿no? Y pagas. Y el acta de conciliación, que está firmada por las partes y el conciliador, representa la conclusión de un procedimiento conciliatorio. Y tenemos ahí el incumplimiento de acuerdo a lo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Entonces ahí ya puede ir al proceso judicial si es que no ha habido cumplimiento del acta de conciliación. Cambiamos de tema, chicos, y esto ha sido para mencionar con respecto a la violencia y el conflicto interno que vivimos en el Perú en la década de los 80, en la década de los 90. Se pone esto como sumilla de evaluación porque involucra nuestra historia, nuestra sociedad y el conflicto y violencia que vivimos en esas épocas, ¿ya? Este conflicto sí se transformó en violencia. Las partes, en este caso que se dieron, las perjudicadas fueron las poblaciones más vulnerables en nuestro país y uno se dice, ¿por qué, no? ¿Qué ha pasado? Entonces, todo lo que se está emitiendo acá como para ustedes jóvenes, esto es de acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación que inició su investigación, porque luego del gobierno de Fujimori, cuando termina, entra Valentín Paniagua, era necesario saber qué había pasado en esos 20 años en el Perú, qué había pasado con la población peruana y cuáles habían sido las consecuencias de todo esto, ¿no? Y es por eso que ya en el gobierno de Alejandro Toledo se da el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y sabemos a través de esta comisión, y lo informamos acá porque esa es la base de toda la teoría que ustedes tienen. Violencia y conflicto interno en el Perú, extensión de la violencia, esto empezó el año 1980 al 2000, sus padres, sus abuelos habrán vivido esto, jóvenes, ya, ustedes de repente ya no, pero saben por historia, saben por los medios que esto pasó. Lo que no queremos, lo que hemos vivido, al menos esa etapa, ya no quisiéramos que vuelva a pasar, de verdad. Es una sensación terrible que se vivió en ese entonces, que nunca pensábamos que iba a venir, pues, porque esto empezó en Ayacucho, del campo a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, imagínense, ¿ya? Tú en Lima veías gatitos colgando muertos, perritos muertos, con una bandera de roja, Dios y martillo. Y decía ahí, por ejemplo, abajo el gobierno de Deng Xiaoping. Entonces uno es, tú te hubieras preguntado, oye, ¿quién es ese, no? ¿Saben quién era? Pues estamos hablando del gobernante chino, porque había muerto, ¿quién había muerto en China? Había acabado el régimen comunista de Mao Zedong. Ingresó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping pues su economía era distinta, era en un sistema más abierto, liberal, y eso estaban protestando en el Perú. Para esto ya se habían forjado estos grupos extremistas, para mi gusto, ya donde hablaban de eso, ¿no? Del reclamo, la equidad ante todos, la igualdad entre todos, ¿no? Eso es lo que hablaban. Y posteriormente se conoció sobre, en este caso, pues, las incidencias que iba a tener. Todo empezó de Ayacucho y la idea era trasladar del campo a la ciudad
esa revolución, esa rebelión en contra del Estado peruano. No solamente llegaron a las zonas rurales, sino a las comunidades de la selva. Consecuencias terribles, ¿ya? Pérdidas económicas, destrucción de infraestructura, capacidad productiva de la población. Responsables, según la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Miren esto, un niño de la escuela fue asesinado, Luis Zulca Mendoza, ¿ya? En Vilcabamba, Ayacucho, acusado de traición, imagínense, por Sendero Luminoso y fue ejecutado. Imagínense, niños, infantes, ya ancianos, mujeres, mujeres embarazadas, en general. Ahora, la responsabilidad no solo es de ellos, ¿ah? También hablan de las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo dicen la Comisión de la Verdad, ¿ya? Entonces, esta violencia, ¿cómo se expresó? La pobreza. Chicos, ustedes iban a una comunidad campesina en esa época. Bueno, hasta ahora espero que no esté de esa manera ya más, no está tan dura, pero la idea era que tú ibas a esas comunidades y estaba pues aislada, ¿ya? Estaba aislada y de esa manera pues esas ideologías entraron a imperar, a dominar, a violentar, donde no había protección del Estado. Entonces la pobreza, la exclusión, las brechas económicas, la marginación de servicios educativos, el racismo, ¿no? Que ha imperado siempre. La violencia sexual hacia la mujer. Las mujeres han sido violadas. Mujeres han sido, sobre todo, no por Sendero, también ha habido las Fuerzas Armadas. Hay casos que cuentan también, ¿no? Directamente, ¿no? Grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado. Miren, casi 70.000 víctimas. ¿Cuántos estados nacionales llenos? Imagínense, ¿ya? 75% de estas víctimas quechohablantes, ¿ya? Más de la mitad campesinos y el 85% de ellos vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, ¿no? Estamos hablando de los departamentos más pobres en el Perú, hasta que tocó a Lima, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Comisión de la Verdad? Hay que reconstruir la democracia en el Perú. ¿Cómo? Plan de integración de reparación a las víctimas, proceso de reconciliación nacional entre el gobierno y la sociedad. Y hay que reformar, pues, chicos, las instituciones del Estado. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Donde nadie en este país llamado Perú tenga que estar olvidado, ¿ya? Entonces habla de la democracia, de la administración de justicia, tiene que ser equitativa, habla de la reforma de la educación, que tiene que también ser para todos en la misma calidad. No es posible que uno que estudie en una comunidad campesina no tenga la misma educación que uno que estudie en la ciudad. Tiene que ser la misma, ¿no? Y para eso la preparación también, ¿no? Y generar confianza cívica entre los ciudadanos y el Estado. La idea, jóvenes, es que esto no se repita. La idea es que ustedes como jóvenes que van a tener, pues, los jóvenes son así, ¿no? Entusiastas, hoy se animan, oh, yo quiero cambiar el mundo, eso dicen, ¿no? Y finalmente, jóvenes, pues, les puedo decir, lo único que les puedo decir es que ustedes son libres, libres de acceder a lo que ustedes quieran. Pero de toda esa información que te viene, escoge lo que a ti te guste, lo que a ti te representa. Nunca sigas a un montón. ¿Ya? Eso te va a hacer, pues, te va a generar la diferencia. Vamos a los ejercicios. Dice, a ver, vamos a resolver uno o dos nada más, chicos, ya nos tocó el recreo. El presidente de un gremio profesional de salud, al agotar la negociación con el gobierno por el cumplimiento de mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo, propone resolver el conflicto mediante una mediación, eligiendo el representante de la Iglesia Católica, del caso cuál es verdadero y cuál es falso. ¿Ya? Vamos a tener acá, uno, dice, ¿es necesario que el representante de la iglesia, en este caso, tenga estudios de medicina? No, pues eso es, en este caso, pues falso, ¿ya? ¿El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el guía? No, mediador no puede ser, pues tiene que ser una persona neutral, eso es falso, ¿ya? Las formas de solución de conflictos las propone e impone el intermediario. En este caso, la forma de solución de conflictos las propone e impone, no propone ni impone. Esto es falso. El mediador no puede hacer eso. Y el mediador facilitará el diálogo entre las partes. Así es, verdadero. Clave D. ¿Ya? Ahí, chicos, así están las preguntas. Están fáciles para ustedes. Ya me estoy despidiendo. Ahí tienen las respuestas, por favor, si alguien las puede tomar.
¿ok? Ya nos están tocando el timbre para que entre el próximo profesor y ustedes tengan un tiempo además para descansar. Chicos, ahí están las claves. Si alguien lo puede apuntar, por favor, tomar un quick shock. Muy bien, y Ariana, Daniela, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana, chicos, que la fuerza del universo esté con ustedes, ahí los APUs y todo para esta evaluación que viene, ¿ya? Yo sé que lo van a hacer bien, lean bien las preguntas y finalmente respondan de manera asertiva. Todo les va a ir bien. Piensen eso y les va a ir bien. Muy bien, muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene. Dios los bendiga también a ustedes, como dice ahí, también a ti, para ti, Daniela. Muchas gracias. Chao, chicos. Recreo, recreo.